Yo digo que casi mata mi fe el aburrimiento. Y dejé de ir a misa. Intenté no ser sacerdote y no lo he conseguido. Pero Dios ha ganado. ¿Dónde está la verdadera felicidad? Esa era para mí la gran pregunta. Y me pasó una cosa que cambió toda mi vida y yo en ese momento experimenté el amor de Dios. ¿Tú crees que todo el mundo es bienvenido en la iglesia? También te hablo un poco del tema homosexual. La iglesia siempre acoge con misericordia a todas las personas. Y hemos cometido errores y se han cometido errores y los sufrimos. Lo peor que le puedes hacer a un cura joven es que se haga un escándalo, un abuso sexual de otro sacerdote. ¿Qué le dirías tú a esa gente que lo ha perdido todo, que pierde a familiares? Yo a veces pienso, ¿y si yo hubiera sufrido esto, yo creería en Dios? Quiero hablar sobre el celibato. Me encanta el sacerdocio de la iglesia, pero yo no sé si voy a poder vivir esto. Yo hablo desde la verdad siempre. ¿Y yo qué siempre dirías? que es jodido de pelotas. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con Vino. Estamos súper emocionadas porque ya casi es Navidad y a las dos nos encanta la Navidad. Mirad qué árbol tenemos aquí detrás que lo vais a estar viendo en los próximos episodios. Sí. Y antes de contar esto, quiero volver a enseñar la botella de siempre porque mis amigas, Rueda, me han pedido que quieren esta botella, que les encanta el mensaje de compartir es vivir, compartir es Rueda. Y hablando de esto, Navidad, por supuesto, también es compartir y yo ya estoy escuchando muchísimos villancicos en casa. Sí, aquí las dos somos, yo soy muy de Navidad, me encanta, creo que al final el mensaje en la Navidad siempre es compartir, que al final acompaña el mismo mensaje que Rueda. A mí me encantan los villancicos, me encanta todo lo que es ese ambiente navideño, ¿no? Entonces, nos vais a ir viendo por aquí mimetizadas y además hay un vino denominación de origen Rueda para cada momento de la Navidad. Ro, ¿lo sabías? ¿Cuál es el tuyo? El mío es el vino que comparto con mi familia. O sea, es como el momento en el que nos volvemos a juntar todos y ese es como mi momento favorito de la Navidad y más ahora que hay sobrinos, niños pequeños. Diría que, ese y la previa de Nochebuena con mis amigas. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. A mí me encanta, un poco poniendo yo más profunda, ¿no? Pero no, es verdad, el que al final creo que es una época en la que con todo el tema de los regalos quizás, ¿no? Se olvida uno de lo importante. Al final yo creo que regalas esperanza, abrazas a tus seres queridos. Creo que es un momento en el que la gente, ¿no? Está más... se abre más, ¿no? Es como Totalmente. que... Además, ¿no te pasa que es como un poco la excusa de, oye, ahora que es Navidad vamos Claro, a vernos? sí. A mí me encanta. Hay gente que no le gusta Sí. y a mí me encanta. Y qué mejor todo esto que con un vino, chicos. Y con un vino, denominación de origen Rueda, Sí, por supuesto. así que nada. Además, el invitado que tenemos hoy nos hace especial ilusión. Es un invitado diferente y allá vamos. Vamos a por ello. Hace un año, yo creo, no recuerdo muy bien en qué episodio, hablamos sobre que las dos habíamos ido a un colegio católico, habíamos crecido en familias católicas y no sé si tú diste contaste en qué situación te encontrabas en ese momento, pero yo recuerdo sí haber contado sobre mi situación y hablaba un poco de que, oye, yo he crecido en esta religión, ¿no? Pero que en este momento me encontraba un poco más distanciada. Entonces queríamos abordar este tema, pero lo queríamos abordar bien, no solo con la experiencia de Mary y la mía, sino abordarlo con alguien que nos pueda aportar, ¿no? Su perspectiva cercana y que nos resuelva todas las dudas que tenemos. Que nos ilumine. Sí, Entonces, nuestro invitado de hoy es sacerdote, es evangelizador, es teólogo, es autor de varios libros que estoy viendo ya por aquí, es director de Se Buscan Rebeldes, que por este tema le quiero preguntar, y colabora en The World on Fire. Entonces, nada, bienvenido, Padre Ignacio Amorós. Bueno, muchas gracias a las dos. Estoy muy contento de estar aquí en este Muchas podcast, gracias. Tómatelo con Vino, que ya lo sigo en redes. ¡Ay, qué ilusión! Sí, ¿no? Y ya sé mucha gente lo está siguiendo y creo que es muy interesante. Así que un gusto estar aquí con vosotras. Muchas gracias por venir, por tu tiempo, que además ha estado malo, ha hecho un esfuerzo por no cancelarnos, así que nada, de verdad te queríamos agradecer de corazón que estés aquí, porque además no todo el mundo a lo mejor quiere venir. Y yo te quería preguntar, antes de nada, un poco por tu historia, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Que nos cuentes qué es eso de Se Buscan Rebeldes, no sé. Cuéntanos si quieres desde el inicio. Muy bien. Bueno, a mí me divierte mucho estos podcasts y ver a dos chicas jóvenes
compartiendo sus ideas en redes sociales. Me parece que es muy valiente. Te expones mucho, pero creo que aporta ideas a la gente, ¿no? Y luego uno puede comentar. Pero mira, yo escuchando, yo también nací en una familia católica normal de Madrid, somos 5 hermanos, tú conoces a mi hermana y algunos de mis sobrinos, y viví la fe pues porque la vivían mis padres. Hasta que con 15 años yo empecé a pensar que ser católico era ir a misa los domingos, aburrirte con la homilía del cura y tener que portarte bien el fin de semana, pues no te tenías que ir a confesar y sentirte vergonzoso, ¿no? Entonces yo empecé a entender así la fe. Y no sé por qué, porque realmente en mi casa, en mi familia, una familia nos dieron unos valores muy buenos, una familia muy buena, pero me recuerdo los domingos íbamos a misa, era como importante ir a misa el domingo, y igual de importante ir a ver al Real Madrid. O sea, igual de importante, ¿no? En mi familia. De y tradiciones. Entonces, 2 cosas sagradas, de tradiciones. Sí. Y entonces empezamos a... Bueno, yo empecé a ir a misa, a practicar la fe, hasta que en un momento dado empecé a decir, ¿yo por qué voy a misa? ¿Y por qué tengo que ir a la parroquia y tengo que ir a hacer cosas católicas si es un rollo, si solo hay gente rara y aburrida? Yo empecé a pensar así y yo digo que casi mata mi fe el aburrimiento. Y entonces, en un momento dado, pues yo empecé a pensar, oye, yo voy a dejar de ir a misa, esto es un rollo, ¿y por qué tengo que ir a misa? Y dejé de ir a misa. Y dije, ya está, voy a tomar mi vida por mi lado, pero a la vez tenía una gran pregunta en mi corazón. Yo soy de Madrid, de La Moraleja, el Soto de La Moraleja, siempre hemos vivido ahí. Y yo veía a mis amigos, pues jugaba al fútbol, estudiaba, salía con chicas, pues como todos los chavales jóvenes, ¿no? Y en un momento dado yo me preguntaba, ¿dónde está la verdadera felicidad? Esa era para mí la gran pregunta. O sea, ¿dónde está la felicidad? Porque yo veía a mis amigos y decía, a veces no estamos muy contentos y tenemos todo lo que queremos y no estamos contentos. Entonces salías, entrabas, ¿no? Ahora me decía una chica joven con relaciones de besos vacíos y abrazos rotos, por decirlo de forma poética, ¿no? Y como que no, y a la vez sentía como un vacío. Y entonces un amigo mío me decía, oye, ¿por qué no buscas tú la verdad? Y entonces, claro, yo de vivir la fe porque me lo decían mis padres, empecé a ir y fui a una capilla al lado de mi casa. Y yo tenía una moto, una Aerox Yamaha, que me creía pues el tío más grande del mundo con mi moto. Y entonces iba ahí, iba con mi chupa, mi casco, lo dejo, iba con mi Biblia, el libro más editado de la historia de la humanidad. Sí. Y entonces, ahí está. Entonces yo iba con mi Biblia, me pongo delante de la capilla de Jesús en la Eucaristía. Y entonces yo Perdona, sí. Ignacio, ¿cuántos años? Bueno, yo le he pedido permiso al padre Ignacio para tutearle. Sí, ¿Vale? eso lo iba a decir ahora porque... Sí, porque y él nos ha dado el ok. Sí, por supuesto. ¿Vale? Con Porque mucho gusto. sí, que si no entiendo que pueda ser algo muy respetuoso. Quería preguntarte, Saro, que ¿cuántos años tenías en ese momento? 15 años. 15, vale. Con 15 años, sí. Vale. Y entonces yo estaba con ese momento como de crisis existencial que te empiezas a plantear todo y sobre todo esto, ¿no? Buscando la alegría. Yo mis amigos jugando a videojuegos, yo veía que perdía neuronas cada tarde que me dedicaba a eso, saliendo con mis amigos, una cosa a la otra, jugaba mucho al fútbol, me encanta. Y entonces yo iba con esta pregunta y la tenía como muy profunda. Digo, y a mí, si ir a la iglesia esto no me ayuda, no lo quiero. Y entonces me voy a la capilla porque no encontraba otra respuesta. Y en el dinero, solo por el dinero no te lo da, solo por la fama o el postureo tampoco te lo da, los placeres, la comida, la bebida, el sexo de forma desordenada tampoco te lo da, da para lo que da. Y entonces yo buscaba dónde está la verdadera alegría. Entonces yo me voy ahí y me pasó una cosa que cambió toda mi vida y es que leí la Biblia, este libro, y es la primera vez en mi vida que me sucedió que estaba buscando esta pregunta, ¿no? Entonces hubo una frase de la Biblia que dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo en ese momento experimenté el amor de Dios. Y cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida, todo lo demás se hace pequeño. No te puedes conformar con otra cosa que con un amor tan grande. Y quieres transformar tu vida con ese amor. Y además esa felicidad no la puedes comprar con pasta, con dinero, no la puedes conseguir con tus propios esfuerzos. Es un don que Dios da a los que viven dando la vida por amor. Entonces experimenté esa alegría que luego vi que la tradición cristiana se llama Gaudium cum pace en latín. Alegría llena de paz. Que es mucho más que un subidón de adrenalina, que una noche de desfase o lo que sea, ¿no? Sino que es una profunda sensación de paz y alegría interior. Y entonces ese día yo seguí leyendo la Biblia yo no sabía, y decía, Dios es amor. Y yo diciendo, yo no sabía esto, no me había enterado de nada en la catequesis. Yo pensé que Dios estaba vigilándome desde el cielo para ver si cometía muchos pecados o iba a misa. Y no. O sea, Dios es un padre que me ama con locura, que me quiere feliz
y que me quiere llevar al cielo, y que me da una respuesta a todos los grandes interrogantes de la vida. Entonces, desde ese momento empezó a cambiar mi vida. Y yo por eso digo a la gente, cuidado con irte a leer ese libro delante de Jesús, puedes acabar vestido de negro, así, ahora aquí haciendo un podcast hablando de Jesús. Pero bueno. Ándate con ojo. Exacto. Hablando un poco de la felicidad, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la iglesia, la religión, ¿dirías que la felicidad es un estado? O sea, que tú eres feliz constantemente o que va por momentos. Yo creo que la felicidad está en el camino, está en cómo vives. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, que la primera homilía de Jesús fue sobre felicidad, cómo ser feliz. Y yo no sabía esto tampoco, y cuando me ordené, mi primera homilía, pues dije, ¿qué voy a predicar? Voy a predicar sobre alegría, sobre felicidad, y por eso yo creo que la alegría está sobre todo en tu forma de vivir, y la encuentras, siempre la Biblia nos dice que hay 3 grandes engaños de la felicidad. El primer engaño es pensar que la felicidad está solo en el dinero o en el poder, en dominar, ¿no? Entonces muchas veces se nos apega el corazón al dinero, que no es malo en sí mismo, pero se nos apega. Y si estuviera la felicidad del dinero, no habría ricos tristes, ¿me entiendes? Si solo tienes que ver la cantidad de ansiolíticos, de pastillas para dormir que tomamos en la sociedad occidental, ¿no? El segundo engaño que dice la Biblia es pensar que la felicidad está en los placeres de forma simplemente desordenada. Pero realmente una vida simplemente de comodidad y material, y a un momento te deja vacío. Y dices, solo esto. O sea, yo me esperaba más. Entonces dices, bueno, tampoco lo encuentro aquí. Aunque no es malo, pero no lo encuentro aquí. Y lo tercero es pensar que la felicidad está en la fama, en el honor, pero no hace falta salir en el ONA o en un podcast como Tómatelo con vino, sino la fama es en estar dependiendo de lo que piensen los demás. Siempre forjándote una careta para que los demás piensen bien de mí. Y eso cansa mucho y no vivir auténtico te acaba dañando por dentro. Entonces, la Biblia nos dice esto con las tentaciones de Jesús en el desierto, con la primera carta de San Juan, y llega un momento en el que dice, ¿dónde está la felicidad? Y Jesús nos dice, mira, la felicidad solo la vas a encontrar en dar la vida por amor. Y hay una frase que me ha dejado tocado meses a mí de la Biblia que dice Jesús, porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Esto se llama una paradoja, que aparentemente es contradictorio, pero en la realidad sucede, es que cuando yo vivo no pensando solo en mí mismo, sino dándome a los demás, soy más feliz. Y el mayor ejemplo que tenemos es una madre familia. Yo, mira, una persona que conozco mucho me decía, una madre familia, me decía, tengo muchos hijos ahora. Y yo le llamé y le digo, ¿cómo estás? Y me preguntaba a mí, yo, mira, yo estoy bien, Dios me ama, yo soy cura, tiro para adelante. Y le digo, ¿tú cómo estás? Me dice, no puedo más, estoy agotada, no duermo por la noche, nunca he comido tan mal, la vida es durísima. Y se queda callada y me dice, pero nunca he sido tan feliz. Eso es muy fuerte. Y eso es bonito, ¿eh? Yo es que no quiero, tocar este tema, ¿no? Pero tan pronto, no sé si... porque es un tema que me parece importante y es que yo no sé si es por cómo estamos, ¿no?, educadas, Rocío y yo, o también hablo a nivel personal, pero a mí siempre se me ha educado en la fe, obviamente, y en que el valor de la familia no como que se impone a todo lo demás, pero casi, o sea, como que está ok que busques la felicidad de manera individual, pero como que al final la felicidad de manera individual es más efímera, ¿no? Como que la felicidad se comparte, ¿no? O sea, sí. Y como que no llena, no una felicidad individualista. Y esto lo digo porque siento, me estoy yendo completamente del guión, perdón, pero bueno, hoy en día creo que las relaciones de pareja, matrimoniales o no matrimoniales o de amigos, creo que hay veces que la gente no entiende que el valor de la familia es súper importante, o sea, el lucharte las cosas, el que no siempre vas a ser feliz, o sea, en el camino no siempre vas a ser igual de feliz, pero la importancia, ¿no?, de la familia y de luchar las cosas. Eso y además sumo aquí, por no dejarlo solo en familia, sino también en amigos, etcétera, en que ahora mismo creo que estamos en una sociedad muy basada en el yo, ¿no? Constantemente estamos leyendo libros, estamos consumiendo contenidos en redes sociales que hablan de busca tu felicidad, como cuídate a ti misma, tú eres lo más importante, que estoy, ojo, súper de acuerdo, no me puede gustar más que cada vez se le dé más voz a la salud mental de cada uno, pero puede que nos estemos olvidando un poco de esto que estáis hablando, de, oye, sí, hay que cuidarse a uno mismo, pero también compartirlo, y aunque en cierto momento tú no estés al 100% bien, a no ser que ocurra algo muy grave, hay que luchar por seguir compartiéndolo con la otra persona.
¿no? Yo pienso totalmente como tú. Creo que la felicidad está en dar la vida por amor, pero tú solo puedes darte a los demás si estás bien contigo mismo. Entonces ahora estamos a decir, cuídate a ti mismo y tal, totalmente, pero no como un egocentrismo narcisista, sino como yo quiero estar bien y fuerte. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio, intento dormir, comer, no somos ángeles, esa locura, sino vida normal, pero quiero estar bien, no para luego regodearme en mi ego, sino con la gracia de Dios poder estar bien para darme a los demás, para entregarme. O sea, yo quiero a veces incluso hacer deporte, a mí me cambia el estado de ánimo. O sea, mi cabeza va más rápido, escribo todo, me predico, estoy con la gente, con los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es compatible porque quiero estar bien, pero no... O sea, el tema es la finalidad. Y es tú quieres estar bien ¿para quién? ¿Para ti mismo o para tus hijos, para tu marido, para aportar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la intención final. Bueno, yo creo es que al final está relacionado. Yo creo que si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás. Entonces, claro que es importante, ¿no? Cuidarse y mimarse, pero si yo esto te lo digo porque a mí me choca, que ya me ha pasado en más de una ocasión que escucho que hay gente que dice un poco como, es que para mí mi felicidad es lo más importante. Entonces, si yo tengo que romper mi familia, la voy a romper. Porque mi felicidad individual, el que yo sea feliz todos los días, es lo más importante. Entonces yo a veces digo, wow, qué heavy, porque creo que es algo que yo no podría decir así en voz alta, porque realmente para mí no es tan importante. Quiero ser feliz, pero no me da igual todo. O sea, no sé, es que claro, no sé cómo explicarlo. Me parece complicadísimo. Para mí, o sea, obviamente entiendo que si no eres feliz, pues intenta ser feliz, ¿no? Pero... O sea, creo que al final hay que, yo sin estar casada todavía, pero creo que hay que lucharlo y si ya una vez lo has intentado, es que no sé, aquí me surgen muchas dudas, porque Ignacio, ¿y si no quieres lucharlo? Claro, y si dices, ¿qué opinas oye, ya tú? está, no quiero. No, a mí me parece súper interesante, sois unas teólogas, ¿eh? Porque, no, fíjate, la Suma Teológica Santo Tomás, él en la segunda parte empieza diciendo, ¿cuál es el fin último? Es la felicidad. La moral cristiana católica comienza con el deseo de felicidad y el catecismo en el segundo punto, que es el 27, empieza con el deseo de Dios y el deseo de felicidad. Eso es bueno. Lo que pasa es que es como tú decías, Rocío, que yo creo que si tú vives solo una forma egocéntrica, acabas como encerrándote en ti misma y acabas muy descontento, ¿no? Incluso ahora una chica joven me decía que había pasado un año y pico como con una pequeña depre, un poquito más tristona y tal, y que había salido, ¿no? Y dice, mira, en el fondo lo que más me ha ayudado es olvidarme de mí misma, empezar a pensar en los demás, salir un poco de mí misma, ¿sabes? Entonces yo creo que es compatible. Lo que pasa, a veces nos entra el engaño de decir, y a mí me lo han dicho muchas mujeres, mira, padre, yo voy a dejar a mi marido porque ya no lo siento. O voy a dejar a mi marido, pues yo qué sé, porque no es mi media naranja. Y le digo, mira, querida, la media naranja, al menos en la teología católica, no existe, no, ni el alma gemela. Existe una persona a la que amas. Y en el fondo, la verdadera alegría es cuando tu felicidad está en hacer feliz al otro. Y eso yo lo he visto en matrimonios, lo he visto en gente. Yo la primera vez que lo experimenté, la verdad lo tengo que decir así, es un poco tal, pero cuando una vez tuve novia muchos años y un momento dado, de verdad, nos queríamos mucho y yo decía, es que mi felicidad es verla contenta. Yo no sé, ¿qué te apetece? Lo que te apetezca a ti, ¿sabes? Entonces, y de verdad que eso pasa y mucho más yo ahora que vivo solo para Dios, ¿no? Y me encanta es cómo lo puedo hacer feliz a Dios, darle gloria con mi vida. Entonces yo creo que es compatible, pero es dar una vuelta más, ¿no? Sino como mi felicidad es hacer feliz a mi marido, a mis hijos. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Ahora estamos hablando de la familia. Yo me acuerdo de una mujer que cambió mi vida para siempre, que es Madre Teresa de Calcuta. Y yo empecé a trabajar con las misiones de la caridad aquí en Madrid, con gente en la calle, con mujeres que trabajan en la calle, con enfermos de SIDA y todo. Y ella decía que lo más necesario en la vida es la familia. Dice, porque es donde tú te sientes amado incondicionalmente. No por lo que has conseguido, por lo que tienes, sino por quién eres. Y entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, a las dos, ¿cuáles son los momentos más felices de tu vida? Si te los tuviera que decir, ahora aquí, ¿cuáles son los momentos más felices de tu vida? Yo los tengo clarísimos. Yo en los que me siento más plena, o sea, como feliz en mayúsculas, cuando estoy con mi familia. Siempre, pero es que yo no tengo dudas de esto. No, yo tengo tres que creo que están muy relacionados. Cuando estoy con mi familia, o sea, mis padres, hermanos, sobrinos. Cuando estoy con mi novio, los dos sin hacer nada más que estar viendo la tele. Estar juntos. O sea, viendo la tele, hablando, estar juntos, o sea, sin móvil, estar juntos.
y con mis amigas. Exacto. Es que, Ignacio, tú no llevas mucho tiempo aquí, pero las amigas de Rocío son el oráculo. Te juro. Son casi más importantes que... No, para mí son... No sé si esto es malo decirlo, pero o sea, son igual de importantes que mi familia. De verdad, para mí mis amigas... Yo tengo tú hablas de tus amigas, yo tengo muy buenas amigas con las que obviamente también soy súper feliz. Lo que pasa es que me hace gracia que como tú hablas de un grupo muy compacto de amigas, van como todas juntas, somos ¿sabes? 16, pero claro. sí, pero es que sí soy muy consciente cuando estoy con ellas. El viernes pasado, por ejemplo, que oye, cuando estás conmigo, ¿no? Todas... Sí, también. Chicos, y cuando estoy con vosotros también soy súper feliz. O sea, a ver, digo más que soy muy que sí. consciente. Cuando estoy con ellas soy muy consciente y nos lo decimos mucho. Siempre después de una cena nos vamos a casa y tú esto lo ves, es que te reirás, pero mensajes nos escribimos por el grupo. Siempre hay el primer mensaje que luego todas nos sumamos, pero siempre hay alguien que pone... ¿Cómo me he reído? ¿Cuánto lo disfruto? Uh-huh. Siempre, es que nos disfrutamos mucho, entonces para mí son como mi familia. Y es un don, ¿eh? Buenos amigos. No, es un regalo y es una suerte. Y una suerte, ¿eh? Porque no todo el mundo yo creo totalmente. Que tiene la gran suerte de tener buenos amigos del cole, de la universidad o de la vida, ¿no? Y es verdad que hay que cuidarlos. Pero bueno, como tenemos tantas cosas de las que hablar contigo, pero yo Ignacio, te quiero preguntar, en el pasado, ¿cuáles son los momentos más felices? No solo de ahora. Si tú piensas en tu vida. Yo es que he tenido una infancia súper feliz. Entonces, a mí, mis padres han sido mucho de... O sea, he tenido abuelos, primos, tíos, he hecho mucha vida con ellos, pero de encontrar la felicidad en mi padre, mi madre y mis hermanos, o sea, el núcleo. Y mi madre le da una importancia al valor de la familia enorme. Entonces, creo que me lo han inculcado mucho, ¿sabes? Entonces, yo siempre he sido muy feliz con mi familia. No me ha pasado ninguna desgracia afortunadamente cerca. No me he perdido un ser querido que no fuese... por pues un abuelo. Entonces, con mi familia he sido muy feliz. Claro, es que esto, perdona, pero os pregunto esto porque pues, siempre lo hago con todo el mundo a veces, y es que no me vas a hablar de cuanto más dinero tenía, cuanto más pasta ganaba, cuanto más followers tenía en Instagram, cuanto, yo qué sé, más placeres experimentaba en ese momento. Todo el mundo siempre dice momentos de familia, momentos de enamorarte. Entonces siempre el factor común es que hay amor ahí. Y no un amor en plan pasteloso, cursi, sino un amor de verdad, incondicional, auténtico. Y entonces eso es para mí el camino que nos marca el catolicismo para alcanzar la felicidad en el amor verdadero. Pero el amor verdadero que es más que un sentimiento. ¿Qué es sentimiento? Pues es más que eso. Y es donde quieres a la gente y donde te sientes querido. Entonces, por eso, yo por lo menos este mensaje, digo, y no lo hemos preparado esto, ¿verdad? Lo hemos estado así no hemos empezado con el guión. Lo que ha salido. ¡Socorro! Se tiene que ir. Sí, no, pero... por eso que dice tu madre, ¿no? Lo de la familia. Sí. Yo realmente, cuando decía Madre Teresa que era lo más necesario, decía que la mayor pobreza... Yo he estado muchos años trabajando en misionero en muchos países y he ido a África, a muchos países a ayudar a las labores de la iglesia. Y con los más pobres entre los pobres. Y ella decía... que la mayor pobreza no es la pobreza material de no tener algo que beber o algo que comer, sino que la mayor pobreza es la pobreza espiritual de no ser amado, de no ser querido, de que no le importes a nadie. Y eso se puede vivir en África, se puede vivir también en Madrid, en Londres o en Nueva York. Bueno, o teniéndolo todo. Exacto. O sea, eso te totalmente. pasa. Entonces lo que más pálida esa pobreza es ese amor incondicional. Y comienza, y por eso decía Madre Teresa, el amor comienza en casa. En la familia. Ahí lo aprendemos y el primer lugar donde tenemos que amar y trabajar nuestro día a día es en casa, con tu marido, con tus hijos. Ahí es donde te juegas todo. Pero, totalmente. Ignacio, si alguien no ha tenido esa suerte. Eso te iba a preguntar. Y si alguien no ha le nacido, dirías, ¿no? claro, en un seno familiar en el que se haya sentido muy querido, porque claro, habrá quien nos escuche y que diga, claro, porque lo habéis tenido muy fácil, porque habéis crecido en la familia, que os han querido, que no sé qué. Yo no he tenido esa suerte. Claro, pues yo le diría, seguro que tienes a alguna persona en tu vida que te ha querido bien. Y yo hace poco me decía una persona que había sido abandonada de niño por sus padres, que había sido abandonado, que había ido a un orfanato, y me dice, y yo encontré en una religiosa un amor incondicional, que me cuidó, que me educó y que me quiso y me quiere incondicionalmente, y me dice, esta es tu casa. Y luego muchas más. Yo tengo un amigo mío que tuvo una situación familiar muy difícil y a él lo que le ayudó fue un gran amigo. Un gran amigo que Dios le regaló. Entonces yo creo que siempre tienes a alguien cerca. Y por eso en el fondo siempre tienes a un Dios que te ama incondicionalmente. Ese Dios que ha creado el mundo, cielos y tierra. Pues no, yo para mí me dio un poco de sentido el que no soy un producto aleatorio de la naturaleza, ¿no? Sino que tengo un propósito. Bueno, ahí está un poco lo que tú siempre dices de que el ser humano
está Sí, creado para o sea, creer que hay algo más. Claro, yo quería preguntarte, ¿no? Porque, o sea, a ver, tengo muchísimas preguntas. Fenomenal. Lo que he dicho antes, yo he crecido siempre en una familia, un colegio católico, pero a día de hoy soy una persona súper... No sé nunca cómo llamarlo, si se llama como... O sea, me cuesta, si no lo veo, me cuesta mucho creérmelo, ¿vale? Yo quiero y no he Escéptica. perdido... Que eres escéptica. Pues soy muy escéptica, muy terrenal, como digo yo, o sea, muy de lo que tengo aquí y veo, ¿no? Entonces me hago muchas preguntas porque me cuesta entenderlo. No Pues sé lo que iba a decir ahora no, mismo. Me encanta. Mira, ya solo con eso que has dicho me parece súper interesante, pues nosotros somos herederos de Descartes, del racionalismo, y somos muy materialistas. Yo también, ¿eh? Necesitamos ver, tocar, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo no es así. Porque si yo te dijera lo que mueve tu vida, no se puede ver y tocar. O sea, lo más importante de tu vida, lo que mueve tu vida, no lo puedes ver y tocar, es invisible a los ojos. A mí me gusta, como dice el Principito, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y realmente, si en tu vida, pues que tu familia, tus amigas, enamorarte de tu novio, yo veo consecuencias en el mundo material, que estáis juntos, que os abrazáis, que os queréis fenomenal, pero es mucho más, me dirías, padre, o sea, es mucho más que simplemente eso. Lo que mueve nuestra vida, el amor, la esperanza, el conocimiento universal, no se puede ver y tocar, está por encima. ¿Sabes lo que te voy a decir? Lo que pasa es que nos cuesta a veces, ¿no? Totalmente, pero, o sea, siento un poco, yo por ejemplo considero que tengo un pensamiento un poco egoísta en cuanto a La fe. la fe. ¿Por qué? Porque yo no pierdo la esperanza en que quiero volver a acercarme a la fe y egoístamente hablando creo que es porque considero que la gente más cercana a la fe es más feliz que yo. Entonces pienso, o sea, que creo que es un poco egoísta ese pensamiento, ¿no? Que quieres ser igual de feliz que ellos. Claro, quiero ¿Sabes? ser igual de feliz o a veces lo veo un poco, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero a veces lo veo un poco como una vía un poco de escape, de pues cuando hay problemas, cuando llegan desgracias, cuando hay una tragedia, cuando se muere alguien cercano, creo que esa gente sabe llevarlo, o sea, es un poco eso, como una vía de escape, un pensamiento para no ver la realidad, y es que alguien se ha ido, y se ha ido porque, claro, en tierra no le vas a volver a ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una duda súper amplia. No, a ahí ver, te lo dejo. No, me encanta porque a mí me pasó lo mismo de pequeño, ¿no? Yo me encuentro con Jesucristo, o sea, tuve un encuentro con Dios, que yo no sabía que la fe empezaba por un encuentro. Es como cuando te enamoras de una persona, no es que hagas un proceso racionalista, es que ahora me enamoro de mi marido, Ya. ¿no? ¿O por qué te enamora de esta chica? No, es que he hecho una lista de cosas y me tengo que enamorar de... No funciona así. Claro, porque ¿no? desde los 15, luego tuviste una novia hasta que decides... ¿cómo Entrar se al dice? seminario. Entrar en el seminario, perdón, Ignacio. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí pasan bastantes cosas, y una de las cosas es que yo empiezo a trabajar con las misiones de la caridad en Madrid, porque la fe auténtica y verdadera te lleva a la caridad, te lleva a intentar entregarte a los demás, ¿no? Especialmente a los más necesitados. Y empezando por los de casa, pero salir. Y entonces yo empiezo a trabajar con las misiones de la caridad y empiezo a ver que están súper contentas, que son alegres, que tienen ganas y que trabajan un montón. Y entonces yo iba ahí, entonces invitaba a mis amigos. Yo estudié aquí en CUNEF, iba y luego venía a clase, iba a atender ahí algunas tardes a los enfermos. Y entonces me acuerdo que con algún amigo mío me decía, oye, tío, que se fuman estas monjas, tío, que están tan contentas. Y digo, no se fuman nada, tío, son, pues rezan, tienen a Dios y viven para darse a los demás. Y me decía, tío, yo quiero eso. Y yo te digo, mira, la fe se transmite no por imposición o por convencer. Yo no me gusta eso, y nunca ha sido así en la iglesia, sino que la fe se transmite por envidia. Dicho el lenguaje del magisterio de la iglesia, es por atracción. O sea, yo veo eso y digo, ¿por qué ese tío está contento? O sea, ¿por qué esa madre con esa situación lo sabe llevar con esperanza? ¿Por qué tiene un propósito por el que levantarse cada día? ¿De dónde saca esa fuerza? Y entonces, eso es lo que atrae, eso es lo que te convence. Y por eso yo recuerdo, le pregunté eso mismo a un cura cuando yo era joven, y le dije, pero no es un poco egoísta. Y me dice, es el único egoísmo que a Dios le gusta. Como que decir, que es el deseo que ha puesto en tu corazón, porque ese deseo de amor, de felicidad que todos tenemos, es infinito, y solo algo infinito lo puede llenar. El tema es cuando ponemos cosas finitas a intentar llenar ese deseo. Entonces ahí empieza a desordenarse la cosa. ¿Crees que alguien no creyente puede llegar a ser feliz? Yo creo que sí. Yo creo que una persona no creyente puede ser feliz si es una persona que quiera a los demás. Ahora, no sé cómo vivirá su fe o su vida, ¿no? Pero solo algo que realmente es trascendente,
que es incondicional, que es imparable, como es el amor de Dios, puede ir algo, porque no sé tú, ¿no? Pero nuestro deseo de felicidad, tenemos una sed infinita de amor, de felicidad, y por ejemplo, a veces lo ponemos en criaturas, en personas, ¿no? Sí. El otro día una mujer me decía, yo casi estropeo mi matrimonio porque había hecho de mi marido un ídolo, no, que sea tu ídolo está fenomenal, pero un ídolo como que tenía que llenar todos los aspectos de mi vida, mi inteligencia, mi voluntad, mis afectos, una mujer que es un universo maravilloso, mi cuerpo, dice, y le puse tanta presión encima que volví el tema insoportable. Entonces yo había hecho un ídolo. Pero claro, él es una criatura, entonces, y a mí me decía, cuando metí a Dios y ordené ese amor, fue cuando todo cambió. Entonces, claro, no puede ser que algo que sea limitado pueda llenar ese deseo que es ilimitado, que tenemos nosotros en nuestra alma, ¿no? No sé, me parece que al final yo creo que sí mucha gente siente, o sea, cree en Dios o siente la necesidad de creer en Dios, pero también creo que en el momento en el que vivimos, en el mundo, la gente quizás no se sienta tan conectada con la iglesia. Que esto pasa mucho, Ignacio, y también creo que es un tema, ¿no? O sea, no es para abrir un melón, ¿vale? Pero Tranquila. sí que creo, vale, no, es, o sea, desde el respeto, pero creo que mucha gente siente que no encaja quizás, ¿no? En la iglesia o que no es bien recibida. ¿Tú crees que todo el mundo es bienvenido en la iglesia? También te hablo un poco del tema homosexual, porque yo sé que hay mucha gente que no se siente así. Pues mira, yo creo que en la iglesia, como dice el Papa Francisco, es un hospital de campaña, es la casa de todos. Y la iglesia siempre acoge con misericordia a todas las personas. A mí me ha ayudado mucho, lo decía Chesterton en Ortodoxia, él dice que el catolicismo es como un camino que busca dos extremos, de te pone un ideal de santidad y a la vez una máxima misericordia. O sea, no es que te diga, no seas tan santo, no intentes buscar ese ideal y luego no tanta misericordia porque me siento mal, sino que en el fondo el catolicismo es, intenta ser santo, intenta amar con toda tu alma a los demás, a Dios, y luego si tropiezas, máxima misericordia. Pero yo en este sentido creo que la iglesia, que es mi esposa y yo amo la iglesia con toda mi alma, que hemos cometido errores y se han cometido errores y los sufrimos, y especialmente diría los sacerdotes jóvenes, claro, ¿no? Porque sois un poco la cara visible. Claro, o sea, y más sacerdotes, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Como se dice que un árbol que cae en medio del bosque hace mucho más ruido que todo un bosque que crece en silencio. Y en este sentido yo he visto tantos sacerdotes, religiosas, familias, misioneras, santos, dando la vida por amor, familias estupendas, sacerdotes buenísimos, que es que digo, bueno, claro que ha habido problemas y la hay, ¿eh? Y es muy doloroso y más para mí, para nosotros, pero sobre todo hay mucha gente buenísima. Mi experiencia es buenísima en la iglesia de gente dando la vida. Entonces, bueno, creo que es un tema polémico, pero sí. ¿Confías en que o sea, tú has dicho que la iglesia propone un camino? ¿Tú confías en que la iglesia en algún momento pueda evolucionar al ritmo al que evoluciona la sociedad? Claro, a ver, la iglesia sobre estos temas, ¿no? Que son los temas ahora polémicos por el siglo XXI, ¿no? Pues el matrimonio que se vuelven a casar, la homosexualidad, etcétera. Yo hice un vídeo en nuestro canal, Se Buscan Rebeldes, sobre ideología de género y homosexualidad, y expliqué lo que enseña la iglesia. Y lo primero que dice la iglesia, en el magisterio, es que todas las personas tienen una dignidad personal que es infinita, como ha recordado el Papa Francisco hace poquito. Y por tanto, pues todo el mundo se ha acogido en la iglesia para descubrir ese amor de Dios. Y luego la iglesia propone una antropología cristiana, que no es que uno vaya por detrás de la evolución, sino que nosotros, lo que la iglesia lo que defiende es que nosotros nacemos con una naturaleza sexuada, hombre o mujer, y que tú vas a ser feliz viviendo conforme a tu naturaleza. Y eso es la propuesta que te dicen, como hay otras muchas, y te dicen, y además, que la vivas de forma ordenada en el amor. Sabiendo que luego todo el mundo, oye, igual que me tienen que respetar, yo tengo amigos que tienen tendencia hacia el mismo sexo, homosexuales, y nos queremos mucho, y son tipos que aprendí un montón, ¿eh? Gente, pues yo tengo alguno que ha sido un ejemplo de caridad para mí. Pero ¿qué pasa? Yo le digo cuál es para mí la propuesta de felicidad, en la suya le parece una locura que yo sea célibe y que no me case, ¿me entiendes? Y siendo joven, pero nos queremos, nos respetamos y seguimos caminando por la calle, ¿no? Eso es un poco, sí, me parece a mí la postura. Claro, y creo efectivamente que todo se basa en el respeto. Lo único con lo que me entra duda es entonces, yo sí conozco a gente homosexual con una fe súper fuerte. Entonces, si esa es la propuesta que hace la iglesia, es como que me choca un poco, ¿no? Que haya homosexuales que sigan a la iglesia.
No sé si me explico, ¿no? Porque esa es la propuesta que hace la Iglesia. Sí. Que me parece de bueno, oye, porque pues... es una propuesta contraria a la que ellos puedan pensar y sin embargo que sigan teniendo esa Claro. fe férrima, te refieres a eso. Sí, que tú no entra mucho en tu cabeza. Claro, no, me parece De admirar. increíble, ¿no? No, o sea, lo que ellos son no es lo que defiende, por así decirlo, la Iglesia, pero aún así la siguen, ¿no? Y viven en base a pues ella. yo me imagino, yo conozco a muchas de estas personas y se han encontrado con Jesucristo, un Dios amor, son gente buenísima, ¿no? Pero bueno, igual que hay otras situaciones difíciles, como pues matrimonios, segundos matrimonios, ¿verdad? Ujú. Situaciones irregulares familiares. Hay muchas situaciones que a lo mejor hay que intentar ver cuál es el camino de cada uno. Quiero hablar sobre el celibato. Muy bien. Porque yo la verdad es que no sabía esto y es que el celibato no es un dogma Exacto, no es un dogma. de la Iglesia, o sea, no es algo que ha estado siempre, sino que se implementó, la verdad no quiero decir el siglo, o sea, aquí ya no me voy a lanzar, pero que no es algo de siempre, ¿no? ¿Crees que dos cosas? Si es uno de los mayores sacrificios y por otro lado, si en algún momento crees que la Iglesia de repente se replanteará volver a lo que era antes. No, pues muy bien, pues lo has dicho muy bien. El celibato, sobre todo del sacerdocio en el rito latino, ahora explicaré lo que es esto, pero el celibato no es un dogma de fe, sino que es una disciplina eclesiástica que se considera muy conveniente para el ejercicio del sacerdocio. ¿Esto qué significa? La Iglesia no obliga a nadie a ser célibe. A mí la Iglesia nunca me ha obligado a ser célibe. Simplemente que la Iglesia, en su libertad, ha decidido escoger a los sacerdotes entre aquellos que previamente han recibido el don del celibato, que es distinto esto. Es decir, ¿Cómo? A ver. Sí, como que es anterior a que tú mismo lo hayas decidido. Claro, exacto. Sí, No, es decir, mira, por ejemplo, a ver, ¿por qué el celibato en la Iglesia, no? yo le encuentro sentido A ver, al dime celibato tu en la sentido. A ver, iglesia. esto me No, interesa. pero porque al final tú acabas de decir que es como algo que se cree que es oportuno. O sea, no lo has dicho con estas palabras, pero que entiendo que es una manera de ponértelo fácil. Ujú. O sea, suena fatal lo que acabo de decir, pero... No, pero te entiendo. Mira, De ponerte el camino más fácil. sí. Si no, sería complicado. O sea, me parece... ¿Cómo no? No lo entiendo. Me parece más complicado ser sacerdote y poder y no tener Sí, esa disciplina. esa disciplina que lo contrario. Claro, pero yo diría que es una forma de hacértelo más, no quiero decir difícil, sino de que sea un mayor sacrificio, porque al final, los seres humanos, o sea, tenemos una sexualidad innata. Pues, obviamente hay gente asexual, pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces diría que ser sacerdote implica unos sacrificios y este es uno de ellos. Totalmente. ¿no? Sí, que sé que es un sacrificio, pero Claro, que no estaba entendiendo. Sé que es un sacrificio, pero creo que de otra manera no podría ser. Claro, Puede ser. no, total. No lo sé, ¿eh? Yo os diría. No sé, y nadie además, opina. Porque con la gracia de Dios lo vivo, pero Sí. yo es un don. Es un Vale. don maravilloso en la Iglesia. Entonces, te cuento, por ejemplo, mi caso. Ujú. Yo, que tenía novia y varios años y súper enamorado, y es lo más bonito que he tenido en mi vida, después del amor de Dios, maravilloso. El que era una mujer y ser correspondió bien. O sea, no con una relación tóxica ahora hiperdependencia, nada, un amor de verdad es maravilloso. Entonces, yo cuando pensaba en ser cura, lo que más me costaba no era dejar el dinero. Yo estoy en CUNED, trabajaba en bolsa y tal. No era dejar eso, la verdad. Era dejar a mi novia o dejar el proyecto de familia. Eso a mí, bueno, tanto me costó 9 años, ¿sabes? Que las monjas me decían, ay, padre, es que nos ha costado 9 años rezando por ti. Y digo, bueno, pero en el fondo yo pensaba, es que renunciar a eso no me veía capaz, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo iba luchando con esto, pero veía que Dios me llamaba algo más. Y no sé por qué hay algunas personas, ya lo conocía más personas, que nuestro corazón está hecho para Dios. Y entonces yo, cuando veo que Dios me pedía ser sacerdote y que dejara todo y le siguiera, sentía una grandísima paz, una grandísima ilusión, pero me costaba, estaba pegado a muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando me fui al seminario, mi gran pregunta es, me encanta el sacerdocio de la Iglesia, pero yo no sé si voy a poder vivir esto, ¿sabes? Una cosa es que te lo cuente y lo veas en la teoría, otra es vivirlo. Bueno, y yo cuando fui al seminario, el primer año fue muy bonito de cómo aprender a vivir todo esto para Dios. Y la clave es lo que te decía antes, no reprimirlo. No somos reprimidos los curas.
Y si lo haces, eso es un desastre. Cuando tú reprimes las cosas, como si aplastas un tubo de pasta de dientes y un día explota, ¿vale? No es eso, es ordenarlo. Entonces yo el primer año fue ordenarlo todo a Jesús, a la iglesia, al apostolado, a los pobres, a la Virgen María, a la Eucaristía. Y mi corazón es como que creció mi capacidad de amar, de dominio de uno mismo, ¿no? Y entonces el celibato, yo lo empecé a vivir. ¿Me entiendes? Lo empecé a vivir y empecé a estudiar por qué vivimos esto. Entonces yo os digo muy brevemente por qué el celibato en la iglesia. Y hay 3 razones principales. Esto es lo que enseña la iglesia, ¿no? Y a mí me convence y me encanta. La primera es lo que se llama el motivo cristológico sacramental. Y es que vivimos el celibato porque Jesús fue varón y fue célibe. Y por tanto los sacerdotes, en el rito latino, la iglesia los escoge célibes para vivir como vivió Jesús. Es el primero, esa es la primera razón, ¿no? Que es la misma por la que solo hay sacerdotes que sean varones, porque Jesucristo fue varón y fue célibe. Un poco imagen y semejanza, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Vale. Pero es como para poder representar mejor a Jesucristo y demás. Vale. Perfecto. La segunda es lo que se llama para que estés dispuesto a ir a cualquier lugar por el reino de los cielos, se llama eclesiológico. Es decir, nosotros somos célibes no para mí mismo, para yo ser un fenómeno y ya está. No sé si sería un fenómeno, pero diría, yo soy célibe, dice, es el celibato propter regnum caelorum, por el reino de los cielos. Y es para estar disponible para la fecundidad espiritual, para darte a los demás. Y el tercero es lo que se llama escatológico. Escatológico es las realidades últimas, el más allá, el fin del mundo. Y es que sea un signo de lo que vamos a vivir en el cielo, que no nos casaremos, sino que seremos, como dice Jesús, como los ángeles, ¿no? Y que estaremos todos unidos en Dios. Entonces, estos son los 3 grandes motivos. Ahora, a veces la gente me dice, no, es que el celibato es importante si no le contarías todos los pecados a la mujer, ¿no? No. Mira, en el fondo, el motivo es mucho más profundo. Y es porque es para poder amar a Dios con un corazón indiviso. Totalmente. Pero a eso iba cuando digo que te es más fácil poder amar a Dios con un corazón indiviso de esta manera, aunque entiendo que sea difícil la decisión. Sí, habrá entendido lo que querías decir. Entonces, creo que es más fácil amar a Dios con un corazón indiviso si lo haces así, que es que lo pone en mejores palabras, que si no. Porque si no además es un acto... me encanta cómo lo dices, ¿no? Que en el fondo, no lo había pensado así teológicamente, pero es más fácil dedicarte a Dios y amarle con todo tu corazón y luego que Dios... No, porque si no, Ignacio, es que te puedes... yo creo que cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, muchas veces conllevan amor. Entonces, ¿tú cómo vas a amar a Dios con un corazón indiviso si amas... no sé, por doquier? Bueno, yo ahí te diría, por ejemplo... Me parece difícil. Yo te diría, sí, a ver, puede ser, pero en realidad no es un problema de las relaciones sexuales que son buenas. Sí, o sea, el catolicismo ve bien la sexualidad ordenada en el amor y la fomenta. Pero yo lo que diría es, por ejemplo, yo cuando entré y viví al celibato es que Dios lo llena todo. O sea, lo llena todo. Y yo nunca me he sentido un reprimido ni me he sentido menos apasionado por nada, al revés. Desde soy cura es como que Dios me ha llenado de mucha más fuerza, de ilusión, de ganas para hacer muchas más cosas, ¿no? Y por eso me he podido ir 6 años fuera de misiones o ir a 1000 sitios, ¿no? Pero, y la total disponibilidad, o sea, me encanta. Pero sobre todo es que yo voy por la calle, joder, lo digo así, pero me encanta ser sacerdote, o sea, me encanta ser de Dios. Voy como crecido, perdona que te lo diga, voy como, joder, soy sacerdote de Jesucristo, pero me encanta. Lo importante es que sea así. Igual que tú seguro dices, oye, que es que mi marido me quiere mucho y voy como crecido, estoy enamorada. Es que soy... No, pero me encanta que lo digas, pero también esto... yo he ido al final a un colegio de jesuitas y conozco mucha gente que ha entrado y se ha salido del seminario. Sí, mucha gente. Y mucha gente que... Es que tengo ejemplos de gente incluso de dejar a su novia, entrar, pasar tiempo y decir, ¿qué he hecho? Volver con la novia y casarse. Sí. Entiendo que la parte del seminario es como un poco prueba y error, ¿no? O sea, quiere decir que ahí la gente no es todavía sacerdote. Vale, lo entiendo. Pero ya no te pregunto a ti porque se te ve muy feliz. Y yo creo que eso es guay. Le estaba diciendo hace un segundo que es una gozada hablar con él porque realmente transmite un montón y transmites esa felicidad. Pero me imagino que habrá pasado en la historia que gente se ha podido arrepentir o ha tenido dudas, ¿no? ¿Te lo pone fácil la Iglesia si en algún momento tienes dudas? Mira, la Iglesia siempre acoge con misericordia. Y mi experiencia con mi obispo, mi experiencia con otros sacerdotes es de un cariño tremendo. Vale. No sé si siempre en la historia de la Iglesia ha sido así y sé que se ha cometido errores. En mi caso ha sido una acogida muy bonita. Yo es más, niñas que han entrado unos años de monja, chavales que he tenido en el seminario conmigo, y yo le digo, mira, en el fondo tiempo cerca de Dios no es tiempo perdido.
El tiempo perdido es el tiempo drogado, en relaciones tóxicas y dependientes que te han sacado lo peor de ti. Eso sí es tiempo perdido, aunque lo aprendes, ¿eh? Dios saca cosas buenas de todo, ¿vale? Justo hablábamos de eso hace un ratito. Pues eso, ¿no? Pero tiempo dedicado a la oración, a conocer tu fe, a darte a los demás, a una vida ordenada. O sea, yo, por ejemplo, cuando me convertí, lo primero era la gran batalla. La lucha más grande es la lucha contra uno mismo. Decía Aristóteles, si ganas esa, ganas todas. Entonces la lucha empieza con uno mismo de ser dueño y señor de mí mismo, y como me poseo soy libre. Esa es la libertad cristiana. Entonces, ¿soy libre para qué? ¿Para amar a una mujer o para entregarme a Dios? Pero primero es esa batalla. Entonces yo creo que es muy bonito, o sea, vivir como cristiano, y aprender eso en esos años te puede servir para lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema del seminario es un periodo de discernimiento. Es como un noviazgo en el que uno va viendo si es lo suyo, ¿no? Igual que el noviciado, ¿no? Por las monjas y demás. Y ya está, y con santa paz, ¿no? Yo no haría tampoco un drama. Lo que pasa es que cuando uno se enamora, ¿verdad? Tienes 18, lo hemos tenido todos. Lo dejas con la novia y parece que es el drama. Se acaba el mundo y tal, ¿no? Ahora viene una chica y dice, ay, padre, he dejado con el novio y... No se acaba el mundo, tranquila, te lo aseguro, que yo lo viví también y no, ¿sabes? Ya, pero bueno, como al final son muchos años, no sé si en algún momento tendrá... Es que oyéndote hablar así, entiendo que tiene muchas cosas mucho más positivas, ¿no? Y maravillosas que negativas. Para nosotras, no, porque no nos sentimos así, pero que me es difícil preguntarte esto porque es que sé que me vas a decir que no, pero me imagino que a lo mejor te puede pasar que tengas dudas. Hombre, claro, y a alguno le puede hacer daño tener esa experiencia porque le ha tocado una persona que no estaba bien, pues de formador o en un convento, y lo he visto, y te puede hacer daño, igual que estar en una institución, igual que estar con una relación que no te hace bien. Vale. Totalmente, pero ¿sabes lo que yo creo que es muy importante? Es que aprendes a estar cerca de Dios, sobre todo a descubrir tu mundo interior. O sea, que todos tenemos un mundo dentro en el que no entra nadie, estás tú y estás Dios. Y cómo poder dominar ese mundo interior y saber lo que pasa en mi cabeza, en mi alma. Yo muchas veces pienso, no sé vosotras, pero cuando tú llegas por la noche a tu casa, entras en tu habitación, cierras la puerta, apagas la luz y apoyas la cabeza en la almohada, ¿qué pasa ahí? ¿Me entiendes? Porque ahí es muchas veces en direcciones espirituales, ¿cómo te vas a la cama? Y ahí empieza la cabeza... A mí no me pasa tanto. Yo también creo que las personas somos diferentes, Rocío. Bueno. O sea, pobre... Madre de hecho, mía, la pobre cabeza... se va a ir hoy a casa diciendo, no le he preguntado a Ignacio esto, no le he preguntado a Ignacio esto. Así que venga. Cosas. No, total. No, te agobias. Bueno, voy a seguir un poco con este tema, lo que hablábamos un poco de amigos del colegio y demás, y luego entro en otro que también quiero entrar sí o sí. Vale. Y es si crees que se enseña o se enseñaba, no sé cómo es a día de hoy, pero sí sé cómo era antes, bien la religión en los colegios, o cambiarías algo. Mira, yo en esto estoy muy de acuerdo con lo que creo que tienes dentro, y es, yo creo que a veces, o al menos yo lo he comprendido mala fe, como una religión de obligación y cumplimiento. Lo que pasa es que cuando tú te quedas en que la fe es tienes que ir a misa, aguantar la homilía y no te portes mal, a mí me agota, ¿sabes? Y cuando la gente me plantea la fe como esto es pecado o no es pecado, digo, no tengo tiempo para esto. Yo se lo decía a Rocío esta mañana, bueno, ayer preparando el episodio decía, o sea, hay una cosa que no podemos negar, que es que hay mucha gente que tiene mucha fe. O sea, es innegable. O sea, igual que el amor mueve el mundo, la fe también. Y lo hemos visto y sigue pasando. Entonces, bueno, es que... Sí, lo que pasa es que yo creo que en los colegios, o por lo menos yo hablo de mi experiencia, creo que efectivamente se impone un poco, que yo entiendo, ¿no? Tú al final, tus padres han elegido que vayas a un colegio católico y entonces obviamente tienes que hacer estas prácticas, pero luego además creo que la forma de enseñarlo no es, por lo menos yo lo he vivido, que no es como tú me lo estás contando, de que yo sin sentir la llamada de Dios puedo llegar a ser feliz, sino que, o sea, yo recuerdo perfectamente que se lo contaba ayer a María, que hubo una etapa en la que mis amigas y yo, no sé de qué forma, nos habían como metido mucho en la cabeza el tema de la llamada de Dios, ¿no? Y entonces hubo una etapa que todas recordamos en ese momento. En ese momento no lo hablamos entre nosotras, pero cuando nos hemos hecho mayores lo hemos comentado, ¿no? Yo tuve una etapa en la que era como,
¿será que esto me está llamando Dios? Que no me... Y yo, honestamente, le decía a mi madre que yo no quiero que me llame, que yo quiero tener mi novio, yo quiero tener mis hijos, que no me llame, pero era algo como... No me ha pasado en la nos vida. Lo tenían, y ya te digo, comentándolo con mis amigas, muchas pasamos esa etapa después de algunas clases de religión o nos sacaban a dirección espiritual, etcétera, que era como... ¿Será que si estoy pensando en esto me está queriendo decir algo, pero yo no? O sea, entonces creo que se enseña un poco eso, como la felicidad es esa, no la puedes conseguir de otro modo. Y aquí quiero introducir, que quiero ver qué me responderías tú a esta pregunta, que fue con la primera con la que yo empecé un poco no a dudar, porque es una tontería, yo lo sé, pero a plantearme cosas, ¿no? A decir, con esto no estoy tan de acuerdo. Tuvimos una clase de religión en la que estábamos hablando de relaciones y relaciones sexuales. Uh-huh. Y yo recuerdo que a mí no me estaba cuadrando mucho lo que me estaba contando la profesora. Y entonces le pregunté, ¿tú me estás queriendo decir que si yo el día de mañana, porque en ese momento era todavía pequeña, dije, si yo el día de mañana tengo un novio al que quiero infinitamente, que me voy a casar con él, quiero formar una familia con él, si tengo relaciones sexuales con él antes de casarme, ¿voy a ir al mismo sitio que un asesino? Porque yo, soy buena persona, cuido a mi familia, cuido a mis amigos, ayudo a los demás, y por un acto de amor voy a ir al mismo sitio que un asesino. Y me dijo, sí, porque es pecado y os vais al infierno. Y a mí ahí algo me hizo clic. Dije, a mí esto me parece un poco raro. Y sí, no, a ver, yo entiendo lo que dicen. Muchas veces me lo han dicho y me lo han preguntado. Lo primero te diría, yo en mi caso intenté no ser sacerdote. Sentí una llamada, un deseo enorme y intenté no ser cura y no lo he conseguido. Pero Dios ha ganado. Y no, pero me encanta, Ignacio, que lo digas así. O sea, ¿sí? que intentaste no. Sí, que yo luego intenté se dio no, que sí, pero a ver si me pasaba esto y no. Entonces yo primero te entiendo. Segundo, por ir por orden, ¿no? El tema de cómo proponer la fe. Yo nunca empezaría hablando de si tengo relaciones o no tengo relaciones porque, mira, hay 10 mandamientos. Esto es el 6º y el 9º. Y el orden no me lo he inventado yo, ni el Real Madrid. Sino Moisés, 1200 años antes de Jesucristo, lo recibió de Dios. Esto es lo que nosotros creemos de los mandamientos. Y el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay un orden, ¿vale? Entonces yo por eso, cuando hablamos de la fe, yo durante los primeros años de sacerdocio lo que preparé es, voy a hablar de la fe yendo a lo esencial y en positivo. No me gusta hablar en negativo y no me gusta hablar juzgando. O sea, me gusta proponer la fe en positivo porque Jesús la proponía en positivo para que fuéramos felices, para que amáramos, para que tuviéramos un propósito. El gran problema de la gente hoy no es si tengo relación o no tengo relaciones, es tengo una razón por la que levantarme de la cama cada mañana, porque el día que no te levantes es un problema. Entonces es dar un propósito profundo. Y en ese sentido, luego voy a la pregunta, no la voy a tirar a un lado, sino preparé este libro y voy a hacer publicidad del libro, ¿vale? Haces bien. Se puede hacer. Claro. Se llama La Revolución de Dios. Esta es tu cámara. La belleza de la fe católica hoy. ¿Por qué digo esto? Además, la portada, yo le dije, no me pongáis aquí una imagen de barroco del siglo no sé cuánto, sino, yo no quiero un libro para monjas, quiero un libro para la gente, una imagen, un look and feel que se dice ahora que apetezca. Entonces me puse a hacer los vídeos, ¿vale? Con frases destacadas, y este libro lo que hice es cómo la fe católica responde a los 4 grandes interrogantes del ser humano. Entonces yo cuando empecé mi primera clase de filosofía... ¿Me lo dejas, Ignacio? Ahí está. Mi primera clase de filosofía, el profesor dijo, mira, Kant decía que toda filosofía se resumía en 3 preguntas, que era ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Y qué debo esperar? ¿Y qué es el ser humano? A mí me gusta mucho cómo lo propone la Iglesia Católica, por ejemplo, Juan Pablo II, ya lo decía en Fides et Ratio, sino 4 cosas. 1, ¿qué sentido tiene la vida? Que todos mis amigos agnósticos o que no creen me dicen, esa es la que más me interesa. 2, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Pues esto nos interesa a todos, pues yo quiero ser feliz igual que tú. 3, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Que es la gran pregunta que a mí en un momento dado casi me hace tambalear mi fe. Y 4, ¿cuál es nuestra meta? Y si hay vida después de esta. Entonces, solo la revelación judio-cristiana predicada en plenitud en la Iglesia Católica lo responde a las 4 de forma coherente y completa. Entonces yo lo que hice fue proponer esas preguntas, hacerlas en vídeo, en 4K, colgarlas ahí con un código QR en internet y decir, esta es la explicación católica en lenguaje millennial y en positivo. Porque antes de ponerme a decir las cosas negativas, o sea, voy a decir, oye, lo positivo de vivir como un cristiano es como si te dijera, háblame de tu noviazgo y solo me cuentas lo negativo. Y dice, no, háblame primero lo que te emociona, lo que te gusta, lo que te hace feliz y luego lo demás, ¿no? Entonces, lo digo porque cuando me decías cómo proponer la fe o la vida católica... Pesa, ¿eh? Pesa un poquito porque tiene imágenes. Tiene papel en 4 gotitas, me han dicho. Madre mía.
Bueno, esa es la propuesta que yo haría en positivo y le diría a la gente, ¿tú cómo respondes a estas preguntas? Para mí me interesa. Si tú encuentras una respuesta mejor a ser feliz, que Dios, el amor de Dios, o al sentido del sufrimiento, o a estas cosas, pues todos sufrimos. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, la diferencia es que si el sufrimiento yo no le doy un sentido, te llena de amargura, la amargura se convierte en resentimiento, te envenena el corazón y acabas destrozando tu vida y la de la gente que tienes alrededor. La diferencia es cómo yo vivo el tema del origen del sufrimiento, que solo hay una historia que ha respondido a esto, capítulo 3 del Génesis, el pecado original, una de las historias con más sabiduría, pero que no sabemos interpretar muchos los católicos, y luego con ese mensaje de un Dios que murió hasta en la cruz, ¿no? En el sufrimiento y le da un sentido. No voy a entrar ahí ahora, pero ¿cómo exponerlo de forma positiva? Yendo a lo profundo, yendo a lo interesante, porque a mí me interesa esto, ¿eh? Porque yo también sufro y he visto a gente sufrir y sufrir mucho. Entonces, esto es lo esencial de cómo proponer la fe. Luego, si quieres, vamos a la del sexo y a la de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo hice un vídeo que se llama, perdona que lo diga así, pero el sexo es muy bueno. Lo titulé así en YouTube, me lo bloqueó YouTube. Sí. Luego lo desbloqueé. Sí, porque lo que quería decir es, yo iba a hacer un vídeo de relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia? Y entonces dije, no, eso no lo busca nadie en YouTube, ¿me entiendes? Entonces, pues el sexo es bueno. Y un sacerdote mayor me dijo, no, padre, te estás equivocado. El Génesis dice, es muy bueno. Entonces dije, pues es muy bueno. La visión católica de la sexualidad es muy buena, pero te invita a vivirla ordenada en el amor, porque tiene mucho poder, mucha pasión y demás. Es fácil que además cuando entra el sexo en un noviazgo, pues a veces comienza a ser un poquito más posesivo, le afecta más a la mujer que al hombre y tal. Pero decir, ¿cómo nos lo enseña la Iglesia? Entonces yo diría, ¿cuál es el ideal de santidad? Y luego uno cómo lo va luchando como cualquier otra cosa. Te dice que no mientas. Te dice que no murmures y hables mal de la gente. Y son cosas más graves, incluso a veces de caridad, ¿no? Te invita a querer a tus padres y a no albergar resentimiento a nadie. O sea, cosas mucho más potentes. Entonces, la Iglesia nos marca un camino ideal de santidad y te dice que en las relaciones sexuales, la mejor manera que te propone Dios y la Iglesia es vivirlas entregando tu cuerpo cuando has entregado totalmente tu alma. Y lo has entregado comprometiendo tu libertad comprometida, ¿vale? Y abriéndote a la vida. Entonces, cuando tú vas a decir a una persona, no, y es que la quiero mucho. Digo, ¿la quieres mucho? Digo, entonces, si la quieres, le entregarías lo más valioso que tienes. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Tu libertad y tu futuro. Y 2, tu capacidad de ser madre. Y dice, o tu capacidad de ser padre. Entonces yo a un chico le digo, a ver, ¿tú la quieres mucho? Sí, por supuesto que sí. Y buscas su bien, pero no tanto. Porque lo más valioso que tienes, tú ahí no se lo entregas. Mi capacidad tú que eres madre, ¿no? Mi capacidad de maternidad y mi libertad comprometida. Y es ahí donde la Iglesia dice, es el mejor ambiente para poder entregar el cuerpo. Luego uno hace lo que puede y todos somos pecadores, ¿vale? Y me levanto y sigo luchando. Pero me encanta que la Iglesia me ponga ese ideal. Sí, entiendo que al final es lo que dices tú, que la Iglesia te pone el listón muy alto, te lo pone como ideal. Porque cree en ti. Porque cree en ti y luego... Pero yo, por ejemplo, sí conozco a mucha gente con esa ideología, ¿eh? A día de hoy. Yo sí. O sea, conozco, pero muy poquita, pero... No, ¿Con qué ideología? ¿La de que te condenas si haces esto? No. No, Con la ideología de creer firmemente en esta proposición que te hace la Iglesia, de decir, claro, esto es así. Exacto. O sea, que no... Y se puede, O sea, que parece que no existe... O sea, yo te lo digo porque mucha gente que nos escucha estará diciendo, por favor, qué tontería, tal, pero yo sí que creo que hay más gente de la que pensamos. Sí. Lo vive así. También lo he visto en gente cercana. En el mundo en el que vivimos hoy es difícil, ¿eh? Sí. Ignacio, es más difícil que antes. Es más difícil, sí. O sea, ahora la gente se casa más tarde, ahora la gente es muy difícil, por ejemplo, no sé, o sea, es que ya solo lo que te ahorras y dos personas se van a vivir juntas. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy en día seguir eso tan a rajatabla me parece complicado. A ver, yo digo, es difícil cualquier ideal que nos pone la Iglesia. O sea, es difícil... Claro, pero antes no era tan difícil, creo que ahora. Yo creo que ahora hay situaciones, por ejemplo, es verdad que la gente antes se casaba con 20 años, claro, 18, 20 años, 30 o 35. Vivían en un pueblo en el que no había internet, no había pornografía, no estaba tan extendida la prostitución, etcétera, o las mujeres generalmente no sabrían tanto a tener intimidad fuera del matrimonio y tal, y ahora es facilísimo, ¿me entiendes? Acceder a tener intimidad o relaciones sexuales. Y luego tienes también el tema de la pornografía, el tema de internet,
vivimos una sociedad pansexual. Antes no se hablaba de sexo, hasta los años 70. Era como el tema tabú. Y ahora se habla de sexo por todas partes antes, y ahora no se habla del tema tabú, que es la muerte. Ahora no se habla de la muerte, que es lo único seguro. Entonces, claro, cuando entra este tema, a mí me parece que hay que vivirlo de forma positiva, o sea, ordenada, y saber que en esta sociedad, aunque es difícil, se puede. Claro, ahora hay un tío que tú le dices desde los 18 hasta los 30 o 32 que te cases, mantente virgen, y con todos estos estímulos. Es difícil, yo lo entiendo. Ahora, yo también creo que con la gracia de Dios y con dominio sí se puede, ¿vale? Y que también Dios cuenta que también sabe que a veces podemos caer y nos levantamos. Tenemos una lucha cristiana como con cualquier otra virtud. Ujú. ¿Sabes? De, oye, quiero crear a los demás, quiero sacrificarme, quiero ser ordenada, quiero, pues yo qué sé, hacer una buena profesión, ser buena madre. Pues me gusta vivir esto lo mejor que pueda. La iglesia siempre me pone un ideal maravilloso y yo a pelearla. Oye, si Dios, joder, si Bueno, Dios pero no fuera misericordioso... me gusta que lo propongas así. Ah, sí, sí. En plan, aquí está el ideal. Sí, que no O sea, sea, Exacto. que no sea O sea, un poco como lo que yo decía, ¿no? Que a mí a lo vas mejor a ir al infierno. se me ha propuesto como o sea, en Sí. mi cabeza todo era lo bueno y lo malo era todo al infierno, y yo decía, pero como yo, buena persona, o sea, me considero una buena persona, Ya. voy a ir al mismo sitio que alguien Claro. que ha matado, que, Claro. o sea, era como que me Sí. chocaba, pero porque efectivamente a mí se me ha enseñado y se me ha propuesto como lo que Pero tú me dices hace desde lo gracia malo, ¿sabes? Que tú de tan pequeña, algo que yo hubiera dicho... O sea, que me hubiera dado igual, a ti Sí. te toque Sí. tanto y que te acuerdes. Me acuerdo perfectamente, Ujú. No, yo no. me choca. No, Y, fíjate, a veces he explicado estos temas en los colegios católicos fuerte. como súper reprimido, esto es malísimo, ni lo mires, o como te lo pone una foto horrible, como sí. si fuera la intimidad, y no, se propone positivamente, ¿me entiendes? Y yo entiendo lo que dices, pero primero, no sabemos si alguien va al infierno. Nadie sabe si hay un alma en el infierno, no sabemos. Si sabemos, pues nos lo dice Jesús en el Evangelio, que es lo que yo creo, que está la posibilidad de ir al infierno si mueres habiendo cometido un pecado mortal y fuera al estado de gracia. Ahora, para eso, nosotros creemos que tiene que ser materia grave, un tema gordo, con pleno consentimiento y con pleno conocimiento. Bueno, pues uno se examinará y verá, ¿me entiendes? Entonces yo no me gusta como proponerlo en torno a si te vas al infierno. Yo qué sé, yo espero que no. Yo creo mucho en la misericordia de Dios, ¿sabes? Y para eso trabajo, ¿me entiendes? Full time, me dedico a esto. Me encanta. pero me encanta lo que dices, que a veces ha entrado así, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero porque yo creo que esta forma más rígida de ver las cosas es una cosa que pasaba antes. Y un poco al hilo de todo esto, quiero también hablar de que esa rigidez quizás que ha tenido la Iglesia en determinados momentos, unido a escándalos que hemos sabido todos Sí. en el sacerdocio, que sí, bueno, abusos y ciertas cosas, yo creo que eso ha hecho que mucha gente quizás se sintiese más alejada, ¿no? Que tú ahí dijeras, uy, clic, ¿no? Que te lo tomaras quizás más a pecho. Entonces yo te quería preguntar, Ignacio, que como persona que formas parte, ¿no? del clero, que cómo has afrontado quizás el que la gente pueda tener ese prejuicio, ¿no? Porque al final la realidad es que habrá gente como yo que no lo tengo. Me hace gracia, el otro día escuchaba un podcast a alguien que decía, es que pues toda la vida en España, los pueblos, los curas, y yo digo, dejo de hablar así. Yo he ido a un colegio de jesuitas. ¿Dónde está mi cámara? Que no quiere decir que no haya pasado, ¿vale? Lo que me choca es que la gente sin experiencia o sin haber tenido esa experiencia hable así, como... Generalice. Y generalice y diga que esto no habrá pasado en todas partes. Pero yo sí te quiero preguntar de qué manera a ti te ha podido o no afectar. Sí. Mira, te voy a contestar muy directo. Lo peor que le puedes hacer a un cura joven es que se haga un escándalo, un abuso sexual de otro sacerdote. Lo peor. Claro. Lo peor, o sea, porque te van a atacar, y en alguna situación me ha sucedido. Y yo a veces, mira, cuando me han atacado por las heridas de la iglesia y las miserias de algunos sacerdotes de una forma grave, porque además la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. ¿Me entiendes? Porque cuando uno encuentra un ambiente de confianza, que tú entiendes que es sagrado, que además pasa eso, es Sí, una sí, aberración total. y una ofensa a Dios tan grande, ¿me entiendes? Pero sobre todo lo primero, ¿sabes lo que yo pienso? Es en la persona que lo ha sufrido. Y pienso y digo, mira, Dios mío, esto que estoy sufriendo te lo ofrezco por ellos, por lo que han sufrido. Y yo te pido que me ayudes siempre a luchar por la dignidad de la persona y porque nunca haya abusos de ningún tipo. Y es más, yo he tenido incluso problemas en la sociedad, en muchos lugares, porque a la mínima yo salto. Cuando hay un mínimo abuso de algo, salto a veces un poquito demasiado rápido, lo tengo que reconocer, pero es que me hierve la sangre, porque para mí la libertad es tan importante y he tenido problemas, ¿no? con personas, sobre todo porque mira, una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando me ordené cura
es lo maltratadas que son a veces las mujeres, sobre todo en los países subdesarrollados. Y yo te prometo que me hacía sufrir, me hervía la sangre, decía, ¿cómo puede ser esto? Y por eso nosotros, por ejemplo, en África construimos un hospital, cuando yo estaba estudiando en CUNEF, solo para mujeres y niños. Solo por entrar mujeres y niños. Y dan a luz, porque era la segunda causa de mortalidad en África, en Burundi, donde íbamos, que es el parto de la mujer. Y dijimos, vamos a hacer un hospital solo para que nazcan aquí y puedan ir las mujeres a dar a luz en un lugar limpio y demás. Entonces, pero que lo que yo haga por ayudar a las mujeres no sea simplemente criticar y llenarme de resentimiento. O sea, yo si me dicen, no, el tema del feminismo. ¿Tú eres feminista? Digo, si feminismo es amor a la mujer y defensa de su dignidad, yo soy feminista. Si feminismo es llenarme de resentimiento y el odio al hombre, no soy feminista. O sea, porque a mí lo que me une a los demás no es el odio al rico, es el amor al pobre. Nunca nos une el odio. O sea, lo que me une es el amor a la mujer, a la dignidad de la mujer, a su posición en la sociedad, a que es lo más importante, pues es el fundamento de la familia. Y entonces yo en ese sentido, no solo con abusos de sacerdotes, sino también con las mujeres, cómo defender siempre la dignidad de la persona al máximo. Y con el caso de los sacerdotes los he visto, lo he tenido cerca, no los he visto en directo, por supuesto que no, pero sí lo he tenido cerca, ha sido un dolor muy grande. También pues te hace plantearte cosas, ¿me entiendes? Pero lo que te das cuenta que son personas muy heridas y lo que me pongo siempre es en el lado de esas personas que han sufrido. Y yo a veces pienso, ¿y si yo hubiera sufrido esto, yo sería cura, yo hubiera ido a la iglesia? ¿Yo creería en Dios? Pues no lo sé, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué caminos tiene Dios para la gente? Sobre todo en el mundo subdesarrollado, cuando yo voy ahí, vienen situaciones tan duras. O sea, tengo mujeres que han trabajado en la calle, que han sufrido desde jóvenes, que han sido abandonadas, que ahora tienen 3 hijos, y que las ayudamos. Y yo digo, ¿y tú crees que Dios no las va a salvar? ¿Y tú crees que no pueden venir a la iglesia? Y digo, no, perdona, la iglesia es tu casa. Luego veremos cómo ordenar tu situación, ¿vale? Pero, y eso es lo que yo me encontré en la iglesia. Entonces, entiendo lo que decís, es un dolor muy grande, una iglesia que ha sufrido, ha sido la crisis más grande de la iglesia en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, en Irlanda también. Hay una película que se llama Spotlight que lo cuenta muy bien, por si alguien la quiere ver. La quiero ver. Eso es. Y cuenta un poco la situación que pasó. Una de las cosas que he querido hacer desde que me ordené es dar a conocer la historia de tanta gente en la iglesia dando la vida por amor como en ningún otro sitio. Y por eso el primer libro que escribí se llama Se buscan rebeldes, que era de mis hermanos seminaristas que lo habían dejado todo para seguir a Jesús, que ahora son sacerdotes, y que tiene una vida tan entregada, tan sacrificada, tan impresionante, que también dar a conocer esa parte, ¿no? Es como si dijéramos todos los padres de familia son abusadores. Hombre, pues no. O todos los entrenadores de fútbol son abusadores. No generalizar, porque, claro, ¿no? Ignacio, ¿qué es eso de Se buscan rebeldes? Se buscan rebeldes. Bueno, es el título de nuestro canal de YouTube, de redes sociales. No tenemos esta llegada como tómatelo con vino, me parece divertidísimo. Pero Se buscan rebeldes es cómo hemos querido proponer esto. Y es que una vez vino un chaval joven y me dijo, mira padre, esto me encanta de Jesucristo, Dios, la iglesia y tal, pero es que yo soy muy rebelde. Yo, padre, soy muy rebelde, no sé qué hacer. Entonces yo recordando lo que decía San José María, que le decía, no, mira, rebelde soy yo, que no me da la gana vivir como un egoísta, que no me da la gana vivir quejándome de todo, que no me da la gana vivir solo para el dinero o para el sexo. Rebelde soy yo, que quiero vivir dando la vida por los demás. Rebelde soy yo, es que me rebelo con toda una sociedad que te propone otras cosas. Rebelde soy yo, que sigo al mayor rebelde de la historia, que es Jesucristo, que es el mayor revolucionario. La mayor revolución la hizo este bebé que nació en Belén y que hoy estamos hablando de él y que ha cambiado el mundo para la situación de la mujer, cómo veían los romanos a cómo se vive ahora, de las familias. Y entonces me gustaba esta palabra de esa rebeldía, ¿verdad? Porque yo me considero muy rebelde, a veces mucho, pero el Señor tiene misericordia de mí. Y luego lo de Se buscan es porque había un chaval del seminario, amigo mío, ecuatoriano, que era un personaje, que le llamamos el loco, y entonces él nos dijo, mira, yo iba un día por la calle, no practicaba, iba en mi carro y vi un cartel que ponía, Se buscan locos, día del seminario. Y entonces dijo, no sé qué, pues voy para allá. Entonces se fue para allá y se encontró un seminario, una jornada para ver quién quería ser cura. Joder, aquí la gente es normal, juega al fútbol, estudia, hacen obras de caridad y al final se quedó. Entonces me gustó eso de Se buscan locos y dije, bueno, mejor Se buscan rebeldes. Y así comenzamos un poco este canal para, no sé, cómo hacerlo distinto. Y esa rebeldía que yo tuve, que fue mi mejor decisión fue dejar de ir a misa. Porque entonces busqué la fe por mí mismo y ahora ya me dedico totalmente a esto, y me encanta. Pero de verdad buscarlo por ti mismo. O sea, yo a la gente digo, mira, busca por ti mismo. Padre, es que no voy a ir a misa el domingo. Mira,
busca tú la verdad, busca tú la felicidad, busca el camino. Y también compártelo conmigo. A lo mejor es mejor que el que estoy yo teniendo. No, y me gusta que lo acerques. O sea, yo creo que con ese canal y de esta forma que tienes, ¿no? de evangelizar, creo que es una forma de acercar la religión y a la iglesia a la gente más joven que muchas veces quizás lo tienes como algo más rígido, que es un poco Sí. lo que decía Ro. Sí, no, y me encanta darle la vuelta a la palabra rebelde, que siempre te imaginas a alguien más como, o sea, el rebelde un poco es no sé si macarra o qué, pero no. O sea, no te imaginas al sacerdote, ¿no? Pero es todo... Vestido de negro. No, pero... Y peinado con que rayas. tienes toda la razón. Pero O sea, sois piénsalo los que más... claro. o sea, al contrario, o sea, sois los que más vais a contracorriente. O En sea, el mundo en el que Totalmente. vivimos ahora, Totalmente. sois los rebeldes. Hombre, pues sí, ¿eh? Mis amigos me decían, Sois oye, un te has poco hecho cura y tal. rebeldes. Joder, admiro un montón. Pero te lo dice como si hubiera sido una revolución al Che Guevara, otra, simplemente por dejarlo todo y seguir un ideal. claro. Yo lo entiendo, ¿no? Pero realmente es que es muy real esto, Pero ¿no? es un poco, y también creo que se está relacionado a lo que has dicho tú anteriormente con lo de no tener, o sea, perder o no llegar a tener una familia, ¿no? O sea, da pena. O sea, yo, por ejemplo, soy madre de 2 niños y no sé si da pena o es egoísta, ¿no? Pero dices, ay, pues ojalá que tenga una familia, lo que Nietos. Exacto. No sé, o sea, no sé si es tanto como por... Sí, no, yo No te lo entiendo. sé. Te entiendo. Y es una pregunta muy profunda. Yo realmente lo que te decía antes, Dios lo llena todo y luego tienes la paternidad espiritual. O sea, tú eres feliz siendo sacerdote si vives la paternidad espiritual, que se llama ser pastor, dando la vida por tus ovejas, ¿no? Y entonces el dar vida no es solo simplemente en la fecundidad física, sino dar la vida de Dios, dar la vida por el motivo por el que levantarte cada mañana, dar la vida eterna, ¿sabes? Esa es nuestra misión en la vida como padres, ¿no? Por eso se llama padre no sé qué, ¿me entiendes? Por la paternidad espiritual. Solo si vives eso no vives como un reprimido, ¿me entiendes? Mi experiencia es positiva y antes decías, yo creo que la iglesia, que ha habido problemas, lo que está haciendo ahora es que, claro, la iglesia es la institución más antigua del mundo Ujú. y a la vez la más nueva, porque está constantemente renovada por el Espíritu Santo. Y claro, organizar eso es muy Ya. interesante. Pero la iglesia lo que ha hecho en el siglo XXI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, es volver a poner en el centro el corazón del Evangelio, que es la misericordia. Que es que Dios te ama con locura. Es ese amor de Dios que se acerca y se inclina cuando tú descubres tu miseria, tu pecado, te abraza, te levanta y lo hace todo nuevo. Por eso mi lema sacerdotal es Apocalipsis 21:5, que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y esa capacidad que Dios tiene de restaurar nuestro corazón cuando hemos sufrido. Y uno de los grandes problemas ahora, más que el sexo y que todas estas cosas, que son temas actuales, es el tema de que, mira, es que a veces no me perdono a mí mismo. Es que no consigo perdonar a una persona, a un familiar que me hizo una jugada, o un desamor que sufrí. Pues lo más peligroso no es una chica desbocada en el corazón apasionada, lo más peligroso es una chica que tiene el corazón de hielo y que no se enamora. Eso es lo más peligroso, ¿no? Bueno, y que cuesta mucho pedir perdón. A la gente le cuesta mucho pedir perdón. Y yo Mucho. creo que cuando pides perdón admites cosas, ¿no? O sea, te responsabilizas. O sea, también hablábamos hace un momento de eso. Te responsabilizas, ¿no? De tus propias acciones. Exacto. Pedir perdón y perdonar, justo lo que acabas de decir, el perdonarte a ti mismo, que muchas Sí. veces o sea, puede ocurrir que incluso el otro te perdone, pero tú dentro no te perdones. Exacto. Sí, ¿no? digo responsabilizarte incluso tú mismo de Sí, lo que sí, has hecho, sí, que o muchas sea, que veces es yo hablo de complicadísimo. mí. O sea, a mí, que me considero una persona bastante normal y fácil, me cuesta a veces pedir perdón. O sea, no pedir perdón en plan, perdón, con la boca No, no, pequeña. no. Que, Reconocer, que sí, perdón. ¿Sabes? No. Sentarte y decir, oye, mira, que sí te... Perdón. Claro. total. ¿Sabes? Y yo quiero introducir, sé que no nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejarnos este tema porque además ¿Qué hora justo es? antes... Qué susto. Es un tema muy importante. Sí, sí, es un tema muy importante. Justo además antes has dicho que es algo de lo que hoy en día se habla poco, ¿no? Y es la muerte. Ujú. Ujú. Y más que la muerte, me gustaría saber, hace justo un mes ocurrió la Dana en Valencia, me gustaría saber qué le dirías tú a esa gente que lo ha perdido todo, que pierde a familiares, a gente que sufre abusos que estábamos hablando, que la primera pregunta que te sale es ¿por qué a mí? O sea, creo que lo fácil es enfadarte con Dios en ese momento o ni siquiera, si no eres cercano a Dios o a la fe, es alejarte incluso más, ¿no? Porque piensas, ¿por qué me hace esto a mí?
¿Qué le dirías tú a esa gente? Yo lo primero que le diría es a esa persona que está sufriendo la dana, que ha sufrido la pérdida de un ser querido, es que Dios está a tu lado, que Dios sufre contigo y que Dios te entiende. Nosotros creemos en un Dios que sabe lo que es el frío como si hubiera nacido en un portal de Belén en invierno. Creemos en un Dios que sabe lo que es ser un refugiado, un exiliado, le quieren matar, lo que es sufrir un dolor de cabeza como si hubiera sido coronado de espinas. Nosotros creemos en un Dios que sabe lo que es morir como si hubiera muerto en la cruz. Entonces es un Dios, el nuestro, que te entiende. Y eso da mucho consuelo a mucha gente que ha sufrido en grados extremos. Y además que es el único que puede dar un sentido a todo eso que estás viviendo. Porque a veces cuando la gente me viene con una situación tan fuerte y tan grave, te digo, a ver, tienes dos opciones. O mandas toda la mierda, te hundes y destrozas tu vida y la gente que tienes alrededor, o buscas un sentido. Entonces, y yo lo encuentro en mi fe, lo encuentro en Dios. Entonces yo te cuento la verdad. Yo cuando tenía 21 años empezamos a ir con jóvenes de CUNED y CAD, de otros sitios amigos, a hacer misiones a África. Íbamos los veranos. En vez de ir a Marbella o no sé dónde, íbamos ahí un mes y lo pasamos fenomenal. Y entonces yo me acuerdo que ese año vino un niño pequeño en el pueblo, me acuerdo, Mujanga, ahí perdido, que en el sitio más pobre del mundo y le faltaba una pierna. Y entonces yo estaba ahí y ese día, no sé por qué fue para mí esa ocasión, ¿no? Y yo diciendo, joder, Señor, qué injusta es la vida, ¿no? Chico tan bueno, tan majo, estás allí en un lugar tan pobre y además cojo, sin una pierna y teniendo que ir con muletas. Y yo me acuerdo ese verano, para mí fue como, Dios mío, dame luz para entender esto porque me está superando. Se nos morían niños todos los días, se nos moría gente, era como muy duro. Y yo decía, Dios mío, y me acuerdo que Dios vino en mi auxilio, me dio luz para entender este misterio del sufrimiento. Entonces para mí, yo diría que hay dos cosas. Uno, ¿de dónde viene el sufrimiento? Entonces lo primero es, Dios no quiere el sufrimiento. Esto es la visión católica, la que yo creo. O sea, Dios creó un mundo perfecto por amor, para que fuéramos felices, nos dio la libertad. Pero, en un momento dado, que es lo que viene a reflejar la historia del pecado original de Adán y Eva, es que en un momento dado hubo un mal uso de la libertad del hombre y eso provocó esas rupturas. La ruptura con Dios, entre nosotros, llega el primer homicidio, Caín mata a Abel, el desorden con nosotros mismos, con la creación, y llegan todos los desastres. La única explicación que tenemos, tipológica, ¿no? Y en la sabiduría. Y luego dice, ¿y cómo le puedo dar un sentido a esto? Entonces te dice, mira, Dios puede decir, yo quito la libertad en el mundo, entonces no hay sufrimiento, y ya está. Pero si quito la libertad no hay amor. Uh-huh. Entonces dice, no. Y Dios decía, no, que sigan creciendo, como el trigo y la cizaña, que sigan creciendo, no los cortes, y yo al final de los tiempos pondré a cada uno en su lugar. Entonces la última palabra es de Dios. Y en ese ser sufrimiento, Dios te dice que puedes sacar cosas buenas. Y lo bueno es que Dios viene al mundo, en el que yo creo, que mi Hijo de Dios vino al mundo, Jesucristo, y murió en la cruz y sufrió de forma extrema, porque en el sufrimiento se demuestra el amor. Del mayor mal del mundo, que fue el pecado original de la cruz, Dios sacó el mayor bien de la historia, que es la mayor demostración de amor y además nuestra salvación. Y por eso te dice que en tu sufrimiento tú puedes encontrar una ocasión para demostrar el amor. Y que además el sufrimiento, y esto ya es F18, ¿no? Para los católicos que quieren es, yo puedo ofrecer mi sufrimiento unido a Jesús por amor a otras personas, por la comunión de los santos. Y cuando tú ofreces esas cosas, yo pienso una madre sacrificándose por sus hijos, tiene un poder impresionante. Igual que hacer una transferencia de dinero, una transfusión de sangre, puedes hacer una transfusión de amor sacrificado. Entonces, esto yo sé que estamos hablando de cosas medio místicas, pero de verdad que en tu vida nosotros entendemos el tema del sufrimiento, que no lo quiso Dios, que lo permite porque respeta nuestra libertad. Yo esto lo necesito, ¿eh? Si yo no podía trabajar de cura ahí donde estaban Claro. misiones, con tanto drama. Y decir, con tanta injusticia. Y tanta injusticia, y tanto dolor, ¿no? Pero Ignacio, ¿no te parece que muchas veces la gente, no quizás que está tan cerca a Dios, cuando le pasa una desgracia es cuando encuentra en la fe ese consuelo, o quizás, ¿no? Como que se aferra un poco más porque está más vulnerable? Porque me han pasado dos cosas. Yo he tenido de cerca casos de que han pasado desgracias, ¿no? De que se te muera un hijo a una edad muy temprana y que te desvincules completamente de Dios, y lo contrario, ¿no? Y que de repente alguien que no había sido tan creyente de repente encuentre un motivo para ser feliz en esto, que es recordar a su hijo o a su hija toda la vida organizando no sé cuántas cosas, todo alrededor de Dios, que si ONGs, que si campamentos, que si colegios para gente. Entonces,
¿Dónde está? ¿Sabes? Me cuesta... Sí, me encanta. Es que justo iba a decir esto, me has leído la mente, ¿no? Que hay mucha gente que viene a la iglesia ¿Vale? y un drama, la muerte de un ser querido, una enfermedad, o le acerca mucho a Dios o le aleja totalmente de Dios. Como que no hay término medio, ¿no? Vale, sí. Y eso es así. Entonces yo lo que veo mucho es que alguna persona que se aleja mucho de Dios me dice, padre, dame una explicación. Y entonces yo le digo, a ver, es que te estás enfadando con un Dios en el que ni crees. Entonces digo, vamos a buscar una solución. ¿Tú qué solución encuentras? A lo mejor es mejor que la mía. O sea, ¿qué sentido le das a esto? Pues yo lo que no quiero es que destroce tu vida. Lo que quiero es que esto pueda sacar un bien y te lleve a hacer algo mejor, aunque suframos, pero tenemos corazón, ¿no? O sea, yo ahora pienso mucho en la muerte de un ser querido. Antes lo hablábamos, ¿no? Hace 1 año y pico se murió mi mejor amigo. Que es amigo mío desde los 3 años, hemos estado siempre juntos. Es de estos amigos, de los 2 amigos que me llamaban cuando yo estaba misionero en Uruguay y me ponía a las niñas, ¿vale? Y entonces yo cuando le encuentran el tumor y se me muere en 2 meses, yo recuerdo que dices, bueno, Dios mío, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces yo, primero a veces decían, bueno, pero es que hay que olvidar. Digo, no, mira, los católicos no olvidamos. Nosotros recordamos a los seres queridos con agradecimiento por su vida y vivimos con esperanza. Porque lloraremos. Y yo lloré y me emociono. Digo, porque lo dice San Pablo, los cristianos lloramos porque tenemos corazón, pero nuestras lágrimas estarán bañadas de esperanza, porque creo en la vida eterna. O sea, yo creo en Dios, o sea, yo creo en la vida eterna. Yo sé que hay un cielo, yo sé que este mundo se me queda pequeño, que no es suficiente. Y yo sé que un día Dios, tendré que dar cuentas a Dios y que Dios me tiene preparado un cielo y que quiero que la gente vaya al cielo, sabiendo que el cielo comienza aquí en la tierra. Como decía el venerable Fulton Sheen, decía, aquí ahora amando, sirviendo. A veces tocamos el cielo. No sé vosotras, pero hay esos momentos en la vida que te has enamorado, que estás con una persona, tú antes hablas con tu novio, ¿no? Yo pienso también hacerme enamorado y parece como que el tiempo y el espacio se detienen, que solo quieres estar con esa persona, antes decía, sin hacer nada. Y claro, el cielo es un estado, no es un lugar, es un estado de máxima felicidad, estar con todas las personas que amas en Dios. ¿Cómo sea eso? No tengo ni idea. O sea, la única definición del cielo que tenemos en la Biblia la da San Pablo en la carta a los Corintios y dice, el cielo es, ni ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano pudo comprender lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Es decir, debe ser la pera limonera de la leche, ¿no? El cielo. Pues yo quiero ir al cielo. Y yo sé que esa es nuestra meta. Entonces, cuando yo veo estas situaciones, yo creo en un Dios que se ha hecho hombre y que ha resucitado. Y esto que parece una locura es la clave de todo. Si Jesús no hubiera resucitado, yo no tendría nada que decir, me tendría que quitar el cuello y dedicarme a otra cosa, volvería a la banca o lo que sea, pues no tiene ningún sentido. Pero yo creo en un Dios, de verdad que se hizo hombre histórico, que es el personaje histórico más comprobado de la historia de la humanidad, y que además murió en la cruz por el poder de Poncio Pilato y que resucitó y que está vivo. Esto es una locura, pero este es el núcleo de mi fe y por eso yo sé que la última palabra no es muerte, que la última palabra es vida eterna, es victoria. Y por eso esa es mi esperanza, ¿no? No sé, es que me parece, lo decía antes, justo al principio, mi sensación un poco egoísta, ¿no? De, joder, yo quiero pensar eso porque todavía no he vivido, lo hablábamos en el episodio pasado, ninguna desgracia, lo que hablaba Mary también, y siento que no, o sea, obviamente nadie está preparado, ¿vale? Pero siento que en comparación con la gente muy cercana a la fe, no estoy preparada, porque yo soy de esas que no me enfadaré, pero me cuesta entenderlo, ¿no? Pienso en gente que de repente pierde a sus 2 hijos pequeños y digo, es que no me entra en la cabeza que Dios quiera eso para una persona, ¿no? Un Dios bueno permita eso. Claro que yo sé y entiendo, toda la teoría la entiendo, pero bueno, obviamente es un trabajo y un camino y es que no lo has podido definir mejor, es la envidia de decir, es que quiero, quiero. Pero también creo que eso es lo que decía antes, que a veces tiene una vertiente un poco egoísta. Hasta que no te pase eso, realmente no vas a saber cómo estás hablando de suposiciones. Claro. No, totalmente. O sea, no te has visto en esa tesitura. Sí, pero totalmente. Fíjate que la única cosa... Yo cuando estoy en CUNEF aquí, igual que tú... Es que Ignacio y estudiamos en la misma universidad. Coincidimos un año. Exacto. Luego yo me he dedicado a intermediar, gracias a Dios, pero... Oye, pero ahora estáis en las redes, ¿no? Y fue, no quiero decir el colegio el que fue, porque fue al mismo colegio al que van mis hijos. Exacto. Ahora. Sí.
ahí fui, que vamos a tener la misa de Navidad, no te lo iba a decir, yo te iba a dar la sorpresa, pero que me hace mucha ilusión, fíjate. Pero mira, yo te iba a decir una cosa, y es que con el tema de la muerte, me acuerdo en mi primera clase de sistema fiscal español en CUNED, que llega el profesor, el catedrático, un tocho así, y decía, primera clase, decía Benjamin Franklin que en esta vida hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Así que tenéis que estudiar sistema fiscal español. Y yo diciendo, pero es que lo único seguro es que tarde o temprano un día vamos a morir. Y no nos enseñan ni en Harvard, ni en CUNED, ni cómo enfrentarnos a esta realidad. Incluso a los niños nos apartamos de ir a... una pérdida. Claro, Total. y le apartamos de ver un cadáver de los abuelos. No, es una realidad que tenemos que aprender a vivir con esperanza. Y yo, mira, cuando tú decías esto, yo creo la Biblia, en el Cantar de los Cantares, dice, el amor es más fuerte que la muerte. Es decir, yo el amor a mis seres queridos, a mis abuelos, a mis amigos, a mi mejor amigo que murió y tal, no termina. O sea, tú ves que el amor termina, el amor es para siempre, el que yo creo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en estas cosas, más que el manual de teología que estudié para ser cura y demás, de escatología y demás, yo lo aprendí cuando recién ordenado sacerdote en la misión, estaba en Uruguay, vino una señora, estaba yo en la iglesia, vino una señora llorando y me dijo, llorando, me abrazó, no sabía qué decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, mi niñito de 1 año y medio se ha muerto. Hemos tenido un accidente de tráfico y se ha muerto. Y yo en ese momento, recién ordenado, yo estaba nuevito, y me decía, entonces lloraba, y yo solo le dije, mira, vamos a la Virgen, yo solo te puedo decir que creo en el cielo, que tengo esperanza, que vamos a rezar por él. Lloró, seguimos llorando, y me dijo, pero en un momento, hubo un momento así de silencio, y me dijo, pero padre, aunque solo sea por haber tenido un día a mi hijo, ha merecido la pena. Y siguió llorando. Claro. Y ese día, te prometo, ese día yo aprendí lo que es dar gracias a Dios a Dios por la vida, por un solo día de haber vivido, merece la pena, por amar a una persona. Estoy súper de acuerdo ahí contigo. Pero yo lo interiorizo, ¿no? Y digo, vale, que me pueda pasar a mí. Y yo creo, Ignacio, sí que es verdad que creo que el amor es más fuerte que la muerte, pero creo que cuando a una madre se le muere un hijo, esa ecuación... Creo que nunca acabas siendo... O sea, no eres la misma persona, es imposible. Eso estoy de acuerdo, la herida está y no va a dejar de estar. Es enorme. Pero el tema es qué haces. Si a ti te pasara y dices, ¿yo qué haría? Yo me muero. Yo es que creo que sería de las que me echarían a perder. Pues, a ver, no, pero... Pues conociendo toda la energía que desprendes, yo creo que diría, ¿la voy a poner en qué? En ser el apóstol de la esperanza, en cuidar a los hijos que tengo, a mi marido. Estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo. Pero es que creo que una madre o un padre pierdan a su hijo... No, es antinatura, ¿sabes? Y yo lo entiendo y lo he visto en muchas ocasiones. He acompañado a mucha gente a morir y por eso el estar con estas personas también te enseñan cómo también aprender a morir en paz y con esperanza. Porque nos va a llegar a todos, entonces más vale que nos lo enseñen, ¿no? Te digo una cosa, charlar un ratito contigo, la verdad es muy agradable. Totalmente. Porque te llena de energía. Gracias, Ignacio. Sí. Podríamos quedarnos aquí, ¿no? ¿Quieres preguntarle algo más? Me da pena. No, o sea, a ver, es que, claro, yo además, teniendo en cuenta el momento en el que estoy, estaría horas, pero me ha parecido súper completo. Creo que, o sea, a mí me gustaría acabar porque creo que escucharte... Sobre todo quien te escuche desde la fe y ya viéndose, aunque no esté tan cerca de la fe ahora, pero que se haya educado en una familia, en un colegio católico, es más sencillo. Pero si no lo han hecho, me parece más... O sea, a lo mejor, no sé, les cuesta más conectar o no. Me gustaría acabar como con un mensaje con esa gente que busca y no encuentra o que directamente no ha crecido en... O que se siente perdido, ¿sabes? ¿no? O que se siente perdido. Pues yo lo que diría primero, agradecer este tiempo, me lo paso genial. Y sabéis que me ayuda mucho a veces como a aterrizar un poco todo lo que vimos los curas y estudiamos, rezamos, como a veces a hablar con la gente siempre, como te aterriza las cosas, ¿no? A la vida real. ¿No? Que la mía, pero también la de la gente, eso me encanta y me ayuda mucho y me edifica. Pero yo lo que diría, lo siguiente, es mi testimonio personal. Yo lo que sé es que yo busco ser feliz, buscaba la verdad y tengo la certeza, al menos yo, de haber encontrado una verdad que me llena. He encontrado una felicidad y una paz que nunca había encontrado, que a pesar de mis pecados, de mis miserias, que a pesar de dificultades, de cruces, de situaciones dramáticas que he vivido, que he acompañado, tengo un Dios que me continúa con esa paz, con ese amor, que no se puede comprar y que solo lo puedes experimentar cuando vives dando la vida por amor. Y sobre todo el primer mandamiento, que a veces la gente se olvida, es déjate amar por Dios. Ese es el mandamiento 0. Déjate amar por Dios. Y cómo Él lo llena todo. Entonces yo le diría a una persona, no sé, quizá, ¿alguna vez has probado dejarte amar por Dios y alguna vez has probado vivir un mes como un cristiano? Rezando, cuidando a los demás, perdonando, sirviendo, diciendo la verdad, etcétera.
Si esto va a ser el mejor mes de tu vida, espectacular ser católico. Es que tenéis un trabajito arduo, los sacerdotes de hoy en día. Sí, No os lo han puesto fácil, ¿eh? No, pero es una pasada, me encanta, ¿eh? Pero a mí Ser me cura. encanta cómo aún así estoy segura que os sigue llegando mucha gente con esa sed o esa búsqueda, ¿no? Sí, pero igualmente, aunque tú digas eso, yo había escuchado que igual es una fake news, que cada vez también os llega menos gente a los seminarios. Sí, en Occidente hay muchas menos vocaciones. Y que eso es sí. como un poco, que os da un poco de miedo. Bueno, claro, es algo que nos preocupa porque queremos que haya más sacerdotes, que atienda a la gente, pero hay menos vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y también al matrimonio. ¿Me entiendes? Por la situación coyuntural que vivimos en la sociedad. Pero en cambio en Latinoamérica todavía hay mucho, y en África y en Filipinas y en sitios de Asia crece, ¿no? Pero sí, han bajado mucho el número de vocaciones, el número de sacerdotes. Dentro de poco vamos a ser una especie en extinción si Dios no da su gracia y llama a más gente. Es que no es fácil. No sé, si te dijeran a ti qué pensabas antes de casarte, si iba a ser así, ¿qué te esperabas? ¿Tú qué dirías? Yo es que siempre digo, yo hablo desde la verdad siempre. ¿Y yo qué siempre, dirías? que es jodido de pelotas. O sea, No, es que... a ver, pero es que mi madre siempre me lo ha dicho, que el matrimonio es una cosa de todos los días. Exacto. Y literalmente Es un trabajo una cosa de 24/7. todos los días. Exacto, Y es una cosa de echarle ganas cuando no tienes ganas. exacto. O sea, de encontrar, ¿no? Como pues algo por lo que luchar. Y yo siempre digo que por eso a mí me es más fácil quizás que a otra persona, porque creo mucho en el valor de la familia, en que a mí la familia me hace muy feliz. Claro. Que eso significa que la gente que se haya equivocado y se haya casado con alguien con el que no es feliz tenga que estar siempre. No, por supuesto. Pero yo te hablo de una situación en la que has estado muy enamorado, pues como que intentes recordar por qué estabas enamorado. Claro. O sea, al final creo que la vida te lleva por unos lares como que la vida es complicada, la vida no es justa, hay mucho estrés, no dormimos, los niños no acercan, mentira. No tengáis hijos para estar mejor, no. Pero creo que es una cosa que tienes que tener también un poco arraigada. Sí. Si no, hoy en día Sí. es que la gente cambia de persona como de cromos, entonces Totalmente. no sé. Es que es exactamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Ni siquiera, no solo a nivel sacerdotes, es que estamos en una sociedad en la que cada vez la gente quiere comprometerse menos, Claro. ya Sí, sea se compromete sacerdotes, menos. matrimonio, relaciones, amistades. Claro. Es que tenemos muchos estímulos, mucha información, mucho de todo. Pero al final lo esencial siempre es lo mismo, ¿eh? O sea, yo siento que hay mucha paja que no nos deja ver. No, pero es verdad. Totalmente. O como muchas distracciones. Pero Sí. creo que al final lo esencial es siempre lo mismo y es lo que te hace feliz. Entonces yo creo que habría que intentar hacer como un ejercicio de recordarte Sí. qué es lo esencial y qué es lo que te hace feliz. No, y me encanta escucharte hablar de la familia, las dos. Es realmente hermoso y bonito porque yo creo que es el gran valor de la sociedad en la que se estructura la sociedad, donde encontramos ese lugar donde te sientes incondicionalmente amado, es tu hogar, ¿me En entiendes? casa. Claro, es muy importante. Y por eso no, me encanta. Yo creo que recordar esto es muy importante y que, bueno, que nosotros podamos hacer, cómo podemos poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor, ¿no? Madre Teresa de Calcuta decía que lo que hacemos es una gota en medio del océano, pero que el océano no sería lo mismo sin esa gota. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser esa gota en donde esté, donde Dios me haya puesto, para hacer la vida más sagrada a los demás, para que a los demás, Ajá. para ayudar a las personas que lo necesitan y dar un poquito de luz, ¿no? Antes tú decías dar un poquito de luz. Así que me parece divertísimo tener estas instancias, compartir y Gracias, nada. Ignacio. ¿Quieres hablar de algún libro más que nos vamos a ir? Bueno, ya sí, mira. ¿Los quieres enseñar? Porque Promo. ya Me acabamos. encanta Dos hacer preguntas y publicidad acabamos. de Dios, de Jesucristo, es mi trabajo y lo hago feliz. Mira, este es un libro que he escrito contando la vida de mi santa favorita, que es Madre Teresa de Calcuta, que la llevo estudiando muchos años. Se llama El misterio a sed de Jesús, Madre Teresa, y es su vida y cuenta de su familia. Su padre murió cuando tenía 9 años, le envenenaron. No lo sabe la gente. Y dice ella que Dios nos dio la gracia de perdonar. Podría haber sido la niña resentida toda su vida y fue la apóstol de los pobres y de la esperanza, ¿no? Lo digo como Dios puede transformar la vida. Y este es para hablar de los sacramentos, tocar a Dios, que los sacramentos de la Iglesia, que son preciosos. Aquí hablo, por ejemplo, del matrimonio, de las claves que nos marca la Iglesia para un matrimonio feliz, porque yo creo que es clave. Y yo me animo a decir a los matrimonios que, ¿por qué no hoy, si estás casado, des gracias a Dios por tu mujer, por tu marido, que recuerdes que no te lo mereces, que es un regalo de Dios, que tienes una persona a la que le importas y que te ama imperfectamente, porque somos criaturas, pero que te ama. Y yo hoy te diría
que además si eres católico es tu camino al cielo, tu marido, tu mujer. Y que hoy te preguntarás, ¿cómo voy a renovar hoy el amor en mi matrimonio, en mi familia? ¿Y cómo voy a conquistar hoy el corazón de mi mujer o de mi marido? ¿Y qué tengo que hacer para hacerle más feliz? Y eso es seguro el camino de más gloria le va a dar a Dios. Así que también yo me encanta rezar por los matrimonios y por las familias, después de que hayáis hablado también de las familias. Pues muchas gracias, Ignacio, nos ha encantado. Me encanta. Hemos pasado un ratito súper agradable, te hemos Me ha escuchado. encantado. No, y además que te hemos escuchado que nos faltaban las palomitas, Sí. ¿no? En plan, Yo me voy... Teníamos el suena ¡Te he como iluminado! súper... No, o sea, a ver, sí, digo... Que me voy como con ganas de no sé, quiero ir a casa a ver cómo sorprendo hoy a Jaime. Exacto, eso es. Muy Con bien. ganas de querer, no sé, es que, a Sí. ver, no sé, bueno, no me voy a poner Yo creo que ese profunda. es el gran no, fruto pero de es Dios en verdad, tu vida. Es que es verdad. es verdad que es una tontería y ya terminamos con un ejemplo, pero a mí cuando me dicen, ¿qué te regalamos? Digo, "Joder, a mí me hace mucho más feliz hacer un regalo a alguien. El Totalmente. proceso de prepararme el regalo, que le vaya a gustar, Sí. que vaya a acertar y que le vaya a hacer feliz, el que alguien me regale. O Exacto. sea, no me produce Sí. nada No, de y el- felicidad que el- alguien me regale. No, malas, Pero es pero extraño sí, eso, pero ¿verdad? Pero Es sucede. que es A mí una me felicidad sucede. súper efímera, que Sí, si te dan que algo te da material es como... te da felicidad Y un lo ratito. estrenas un Sí. ratito, pero luego se te olvida. Sí. Pero sí, ya sea un regalo o cualquier tipo de... Ni siquiera solo un voluntariado, ¿no? A amigas o a gente incluso por la calle. O sea, es como que da mucha felicidad de repente ayudar a alguien. Aunque sea la más mínima tontería, el decir, ay, me he sentido buena persona. Es como que llena mucho más que te den algo a ti. Sí, total. Pues oye, Ignacio, terminamos con nuestras dos preguntas de Ay, siempre. se me habían olvidado. Claro, que se te van a olvidar ya, que es nada, súper fáciles. Es, ¿qué te tomarías hoy con un vino? Y a ver si lo consigo explicar bien. Cosas que quizás te hayas llevado un disgusto en una edad más joven o no, anteayer, y que ahora con perspectiva y con un vino dirías, pues mira, la verdad es que esto me lo hubiera tomado con un vino y quizás lo hubieras afrontado de otra manera. Pues mira, qué buena pregunta, me encanta esa idea que detrás del tómatelo con vino. Mira, yo me tomaría con vino mis fracasos. Es decir, yo creo que todos fracasamos en la vida en algún momento, algún fracaso, y la diferencia es el que de sus fracasos se levanta y no hace un mundo, sino aprender a reírse uno mismo me parece muy importante. Entonces yo diría que los momentos en los que he fracasado por mis pecados, por mis miserias, o sufrí un desamor, o no haber alcanzado un objetivo que quería, habérmelo tomado con más calma con una copa de vino. Como Me estáis encanta. haciendo, sí. Muchas gracias, Ignacio. Me encanta. Y ya la última es ¿por qué brindarías en este instante? Y Pues brindemos. nada, Venga, mira, brindamos. yo voy a brindar, obviamente, por el amor de mi vida, que es Jesucristo, Dios, al que amo con toda mi alma, que ha dado sentido a mi vida, y el que consigue dar sentido a tantas personas que sufren, y el que nos ha abierto el camino al cielo. Brindo por él y brindo por todas las familias, para que sigáis haciendo hogares luminosos y alegres, y con ese amor incondicional a las familias. Así que brindamos por Jesucristo, por Dios y por las familias. Por todo ello. Gracias, Ignacio. Me encanta tu mensaje. Pues hasta aquí el episodio Ya de se va hoy. de hoy, qué pena, he Sí. acabado. Muchísimas gracias Sí. de verdad por tu tiempo, por hablarnos. No sé, es que... Pues gracias a vosotras. Por Yo hablarnos desde el cariño. Sí, y te lo digo sí. porque muchas veces, es que, pues eso, cuando decimos que nos aburría la misa, es que hay veces que la gente habla con un poco cariño, entonces a que hablemos un poco más desde el cariño. Sí. Y de la O sea, autenticidad sí, y en sin intentar positivo, convencer ¿no? a Sí. nadie, pero que Sí. lo que estés haciendo, yo siempre digo que lo hagas pues con todo el amor del mundo. Yo la preocupación del Papa, que lo ha dicho varias veces, y de la Iglesia, a ver si conseguimos pues hablar, no sé, mejor y predicar mejor a Jesucristo. Yo creo que tenemos el mejor producto peor vendido. Sabes que es Jesucristo, el amor de Dios incondicional, la misericordia, pero lo vendemos muy mal. La demanda está generada en el corazón de los hombres, pero a ver si con la gracia de Dios conseguimos hacerlo mejor. Pues muchas gracias, Ignacio. Muchísimas Gracias a gracias. Le vosotros. de echaré verdad. un ojito a ver si Sí. es que en Rebeldes ya lo había bicheado, pero... Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. Sí. A lo mejor vuelves, Ignacio, quién sabe. Nada, con mucho Ha gusto. estado 6 meses por ahí, nos ha costado. Sí, Sí, hablamos sí. en montón. septiembre, Es que yo vivía creo. fuera antes, ahora ya vivo en Madrid, así que Sí. quizás es Bien. más fácil. Pues nos veremos. Pues sí, tendremos que repetir porque esto podría dar Sí. para horas y horas. Así que nada, De chicos. verdad, millones de gracias. Sí, millón de gracias. Que esperemos que os haya gustado, que nos deis feedback, que nos comentéis. Que os y- suscribáis. Que suscribáis y que nada, que os mandamos un beso muy fuerte. Chao.